¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Allí en el Centro Cultural CCK, ustedes vieron en la famosa ballena azul una hinchada que cantaba lo que en realidad le ponía letra al operativo despegue, pero esta vez de modo ya explícito. De la mano de la jefa vamos a volver. La jefa, por supuesto, estaba allí abajo, es Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a volver. ¿Qué, acaso no están? ¿No han vuelto ya? ¿No es ella la vicepresidenta? ¿No tienen ministros importantísimos? ¿No manejan ANSES, PAMI? ¿No manejan energía? ¿Los resortes más importantes del poder? ¿No amenazaron vaciarle el gobierno a Alberto Fernández después de las primarias? Todo eso no ocurrió. ¿No están gobernando? ¿No están sentados sobre cajas millonarias? Explícitamente hoy le pusieron letra a esto que es el operativo despegue. Como las cosas van mal, como hoy se anunciaba y se anunció un 6.7% de inflación, la más alta en 20 años, hace 20 años no ocurría que un mes diera 6,7% la inflación. En este contexto, la inflación, la patria es el otro, la inflación es el otro. El otro es Alberto Fernández, el otro es Guzmán. Operativo despegue. Desde las gradas vamos a volver como si no estuvieran en el gobierno. ¿Alguien puede comprar este truco? ¿Alguien puede sorprenderse? Quizás tengan la idea de que sí, es difícil. En el mismo sentido, Axel Kicillof también dijo esta mañana que la economía es responsabilidad del gobierno nacional. Lo que hizo es mirar el cielo, veía que caía la tormenta del 6.7 y abrió este paraguas. La economía es el otro. Nosotros no tenemos nada que ver con el rumbo económico. Hay una división explícita y cada vez más entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. Por supuesto, después la frase famosa del bastón y la banda no representan tener poder real, pero yo quiero compartirles a ustedes quizás algo muy importante que pasó un poco abajo de los radares en esta alocución de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver cómo Cristina Fernández de Kirchner te va a contar en 1 minuto 40, en 1 minuto 45, no te lo pierdas, algo que ya había dicho en noviembre de 2018 mientras en el Colón se hacía el G20, ¿te acordás que vino Angela Merkel, los líderes mundiales, Macron, el momento de gloria del macrismo, de Macri llorar? Mientras eso ocurría, a un par de kilómetros en el microestadio de Ferro, Cristina en una contracumbre ya había dicho que había que reformar, ella decía, la arquitecta egipcia, la arquitectura institucional y que la división de poderes había quedado vetusta, vieja, antigua, pásenle el plumón, ya no va más. Ahora lo volvió a repetir y te da una idea de cómo debería ser el nuevo orden de la democracia que está empezando a flaquear. Ella tiene una idea. 1.45, no te lo pierdas. ¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de ingeniería, arquitectura institucional necesitamos como Estado para hacer frente a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver? Todos nuestros estados están construidos sobre la famosa división tripartita, ¿no? De poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que viene de la Revolución Francesa, 1789 legisladores y legisladores. De ahí data la organización institucional que tenemos. Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma institucional de gobernar, de la gobernanza, no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares, ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Cristina ampliaba ahí, en esa locución decía, aparecieron muy fuerte el poder financiero, los monopolios, los oligopolios, y entonces las instituciones, es decir, el Estado no está o no tiene la fuerza para controlar y generar igualdad. Por eso piensa Cristina,
como arquitecta que es en su imaginación, que hay que demoler estas separaciones y armar una especie de gran monoambiente que es un gran poder ejecutivo. Es decir, la arquitecta egipcia efectivamente diseña una pirámide y adivinen quién debería estar en el vértice, bien arriba y sola. Por supuesto, ella misma, frente a los poderes fácticos, al poder real, a los poderes concentrados, y la lista es larga. Pasen, esto me parece lo más importante de Cristina en el día de hoy. Adelante, esto es, solo una vuelta más, Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bueno, Cristina en eso no miente. Lo venía diciendo, lo dijo mientras presentaba en la gira su libro Sinceramente. Ella cree que esta división de poderes no le puede hacer frente al mercado. El Estado debería ser de alguna otra forma distinta a la que es, más robusto para enfrentar a lo que según ella, en 1789, cuando se creó esta división de poderes, no era tan robusto, que es el mercado, que es completamente objetable. La idea que no existían oligopolios y monopolios antes de 1789, habría que simplemente al azar buscar cualquier página de un libro de historia. Pero ahí está, Cristina explícita. Bueno, yo creo que ella tenía el escenario que veníamos contando de la Eurolat, una reunión parlamentaria de gente europea que ella la hizo sentir muy bien, la trataron más o menos que era como que tocaban los Beatles otra vez, con todo militancia de traje, pero militancia que le cantaba con la jefa vamos a volver, y acá tenés los pibes para la liberación. Pero ella tuvo gestos y tuvo declaraciones que tuvieron que ver con la interna, y esto es interesante ir charlándolo en la mesa, porque puso un eje, más allá de toda esa cosa, le obsesiona la banda y el bastón presidencial. Le obsesiona el poder, por eso hay que reformar las arquitecturas institucionales y por eso la banda y el bastón son meros íconos del poder, pero no, eso no alcanza para tener de verdad poder. ¿A quién le estaba hablando? Sí, a él, al que trajo un bebé al mundo. Mirá. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ni te cuento si no se hacían las cosas que hay que hacer. ¿A quién le hablaba? Sí, y después termina, no está ahí, pero la frase termina, ella se está mordiendo la lengua. Dice, créanme, créanme, créanme. Ni te cuento si no hacen las cosas que se tienen que hacer, pero bueno, dejémoslo ahí. Y dice, creo que esto no es caprichoso. Y ahí arranca por otro lado como diciendo, tengo un montón para decir de este gobierno, no es un capricho lo que yo planteo, pero no lo voy a hacer acá. Bueno, todo el tiempo amaga a hacer todavía más explícita su diferencia con Alberto Fernández, a quien uno sospecha por las frases y por los modos que subestima o desprecia. Y lo que uno ve es que también amenaza, pero no hay una ruptura por llegar. Me pareció que es, digamos, ladra más de lo que muerde. Esta Cristina humilló más de lo que amenazó a Alberto Fernández y a su gobierno en esta ocasión. Sí, me pareció que más para consumo interno del kirchnerismo. Y la lectura que hacían hoy funcionarios cercanos a Alberto Fernández, si vos preguntabas, ¿qué hizo Cristina? ¿Escaló, enfrentó, bajó un cambio o neutro? Y la mayoría te decía neutro, nadie te decía bajó. Digamos. No. Tampoco el que bajó, pero para lo que es Cristina es neutro el efecto y bueno, la expectativa es qué va a pasar en adelante porque esta amenaza de Alberto Fernández de cambio de gabinete, incorporación de nuevas figuras, pasan los días y... Bien. Cristina lo que hizo fue no romper, que era una posibilidad que todos miraban. Marco de militancia, volvía a hablar después de mucho tiempo, no rompió, eso es una realidad. Ahora, lo ponen la obligación al presidente y ellos están en un juego de ver quién mueve primero. Entonces lo ponen la obligación al presidente que anduvo
haciendo circular algunas cuestiones de cambios, a ver si después de la Semana Santa toca el cambio y una idea, que esto yo sé que a Cecilia Buffield le puede interesar, que es, ¿y si Guzmán cambia de ministerio y va a un superministerio de energía? Una manera de correrlo de economía y de mandarlo a energía, desplazando así a Bernal y a Basualdo, los funcionarios de Cristina que están copadas en esa área. ¿Hay una idea, a ver, charlemos en serio, Sí. ¿hay una idea de un ministerio de energía comandado por Guzmán? Martín Guzmán hace varios meses, y sobre todo desde que encauzó la etapa final de la negociación con el fondo, que le dice a todo el que lo va a visitar, un banquero importante del exterior que viene a la Argentina, un empresario importante que va a visitarlo y anunciarle que va a hacer una inversión y demás, le dice que está pronto a tomar el control del área energética. Bueno, Eso nunca ocurre. bueno. Pero está, ¿no? está Eso interesante. pero finalmente... ¿hace cuánto viene prometiendo a Exacto. los que quieran oír? La verdad es que algunos se entusiasman con esa idea. Pero, digamos, si es reciente- Pero la verdad es que eso después nunca ocurre. Está la idea de que Guzmán tome un superministerio, tome un rol tomando el área energética. Yo la veo muy poco viable, sin pensar en romper definitivamente con Cristina Kirchner, porque es su área, el área mimada de Cristina Kirchner, con sus funcionarios, los que hablan directamente con ella, Pablo González en YPF, Darío Martínez, candidato a gobernador de Neuquén y referente del kirchnerismo, Federico Basualdo, el hijo de Eduardo Basualdo, un referente o sea, el maestro de Axel Kicillof, por ejemplo. Eso es Federico Basualdo y eso es en el mundo y en el universo Cristina. Tocar el área energética es imposible sin romper en la coalición de gobierno. La otra versión que da vuelta es la de generar un superministerio, pero esta vez que absorba y que empodere a Matías Culfas. Y la tercera opción es ofrecerle a algunas personas que están afuera tomar el Ministerio de Economía. ¿Qué pasa ahí? Todo el que viene de afuera le dice, yo quiero el control de todo el área, y Alberto dice, los de energía no los puedo tocar y a Matías Culfas no lo toco porque es propio. Pero esto dice Alberto, entonces las primeras dos opciones que diste están medio que desestimadas. Yo creo que son impracticables, aunque estén en los sueños o en el ideal de alguno de los funcionarios. Es muy interesante, perdón, es muy interesante todo lo que están contando del palacio, digo, de donde se maneja el poder, porque ustedes están en esos pasillos, conocen y saben, y seguramente va a tener que ver con lo que nos pase en los próximos días, ¿no? Cuando alguna de todas estas cosas se lleven adelante o no. A mí, de todo lo que dijo esta señora hoy, lo que más me llama la atención y que me parece que es determinante para todo lo demás y que no entiendo que se pueda pasar por alto, es el absoluto nivel de cinismo que estamos manejando. Porque estamos hablando como si fuera una líder política que dice cosas. Hoy dijo Cristina Fernández de Kirchner, las desigualdades no nacen por un orden natural, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. 3 millones de pesos cobra por una decisión política de ella y de la gente de ella, cuando los jubilados cobran 32 lucas. Yo sé que esto puede parecer demagógico, pero en realidad no lo es simplemente un detalle de la realidad. Esta persona que está decidiendo todas estas cosas y a la que estamos analizando muy seriamente, si permite, si no permite, es una tremenda cínica que hoy dijo, las desigualdades, pero ella se lleva todos los meses, ¿ustedes se imaginan que pueden hacer todos los meses con 3 millones de pesos? En la mitad del país no es pobre. Esta noche millones de chicos no van a comer. La gente cortaron la calle pidiendo que por favor le den un poco más de polenta. Y ella lleva 3 millones de pesos por mes. Y no es una chicana lo que decís. No. No es una chicana, porque sabés que el sistema de jubilaciones, de privilegio y de jubilaciones con regímenes especiales es un punto del PBI. El famoso progresar... ¿Podés repetir? Espera, porque hay tanta a veces les compartimos mucha información y hay cosas que nos parece que son muy importantes y hay que escuchar porque ahí está todo. Repetí ese dato. El sistema de jubilaciones de privilegios y regímenes especiales
al Estado, a todos nosotros, de nuestros impuestos, de la recaudación de nuestros impuestos, se lleva 1 punto del PBI. ¿Qué quiere decir 1 punto Mira, del PBI? esto te lo- ¿Cuánto, mucho, mediano Hay- o chiquito es 1 punto del PBI? ¿Te acordás el Potenciar Trabajo? Sí. El programa por el que se hizo una acampe para ampliarlo y que fue un escándalo y del que hablamos toda la semana pasada. ¿Sabés cuánto nos cuesta? ¿Cuánto? 0,3%. 1/3 de lo que nos cuestan las jubilaciones esas que cuenta Osvaldo. Y tenés en cuenta, además, que no solo se lleva esos 3 millones. Decide irse a su casa en el Calafate, en el avión que pagamos todos, y no pasa nada. Digo, viene una diputada y hace una denuncia, y estamos todos enojados, pero no ha pagado nada ella en todos estos años. Y entonces, ¿cómo le podemos permitir? Y podemos analizar seriamente si de lo que está hablando es una señora que habla de desigualdad y se lleva todos los meses 3,5 millones de 3 millones de pesos, que son lo que le falta a la gente. Eso es cierto, pero es la persona que tiene mayor centralidad política en la Argentina en los últimos años y que lo que dice, y lo estamos viendo día a día, y tuerce muchas de las decisiones de gobierno. Quizá Eso es lo porque que no hemos estamos dicho lo analizando. suficiente, que es absolutamente cínica. Quizás nosotros tenemos algo para decir al respecto. Hace 12 años que no estamos diciendo que es suficientemente cínica. Quizás haya algo de eso, ¿eh? Osvaldo, yo quiero decir que a mucha gente esto le parece un cinismo y yo personalmente creo que lo es. Hay gente que cree que en esa mirada, por las transformaciones, según esa mirada, que generó en el país, lo merece. Voy a la frase de Zanini en una escala mucho menor, cuando le dijo, a ver, Vizky, vos sos una personalidad, no tengas culpa de haberte vacunado VIP, porque vos sos valioso para la sociedad. Entonces, escuchá, si la clave interpretativa es si alguien es muy valioso y muy transformador para la sociedad, se merece todo, se merece la excepcionalidad. Esa es la lógica de análisis de una parte de la sociedad argentina. Es cierto, Messi lo Entonces merece. hay que hablar con esa parte y decirle, Claro. che, bueno, ¿vos pensás que no hay inequidad ahí en esos Sí, ingresos? Es cierto, es totalmente cierto lo que decís. Ahora, cada vez que se lo entrevistó a Zanini, cuando Zanini dijo en esa entrevista que dijo, bueno, yo le dije que estaba bien porque lo merecía, nadie le dice a Zanini, no, Zanini, no es cierto. Y digo, creo que nosotros hemos dicho poco este tema. Me parece Bueno. que alguna responsabilidad tenemos que tener. Bueno, Pero yo creo que es un problema de la sociedad. Porque Sí, la claro. sociedad Sí, sí. elige dirigentes y multimillonarios. Es una realidad. Como el kirchnerismo no tiene problema, porque hoy claramente el kirchnerismo no tiene problema con haber tenido a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner millonario, a Máximo Kirchner, que salvo hasta haber ejercido cargos públicos, no había trabajado, y Florencia no trabajó nunca y tenía 3 millones de dólares en una caja. 5. 5, bueno, me quedé corto. Para mí es Era casi la lo mismo. herencia. Era la herencia de su padre. No los vas a ver, Pablo. Digo, pero también, y no quiero poner ningún nombre propio para que nadie se enoje, nombres propios de la oposición, cuando vemos las declaraciones juradas, son multimillonarios. Entonces yo lo que digo es, acá hay una sociedad que elige y que los vota, porque la vuelta de Cristina no fue por un golpe de Estado, fue porque la votó gente que la metió en la boleta Ahora, desde el lugar vicepresidencial. También es cierto que la discusión de estos días es una discusión de Palacio. Es quién entra al gabinete, quién se queda con esto. No están debatiendo, bueno, Sí, ¿qué ¿Qué hacemos medidas con la se Perdón, situación? Sí, claro. ¿Vieron cuando Tarico hace el fantasma que cruza el personaje que está haciendo? Toda esta conversación, Ay. está Ay. cruzada y no es para reírse, pero está... que es el 6-7 de inflación, mientras Claro. discutimos, porque el tema de Palacio es, che, ¿hay algo o alguien que se puede ocupar de esto de otro modo? Cristina sigue pensando en términos de Estado versus mercado. Les muestro exactamente por qué ella piensa en que debería haber un nuevo orden de división de poderes. Ahí va. ¿Qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de ingeniería, arquitectura institucional necesitamos como Estado para hacer frente a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver? Todos nuestros estados están construidos sobre la famosa división tripartita, ¿no? De poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que viene de la Revolución Francesa, 1789 legisladores y legisladores. De ahí data la organización institucional que tenemos. Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma institucional de gobernar, de la gobernanza, no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares, ni nada de eso. Miren cómo avanzó
el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Entonces creo que esto que se está trasluciendo en muchas elecciones, no solamente en todos lados, es la insatisfacción de la democracia. Vos hablabas recién de los totalitarismos, usted hablaba de los totalitarismos, copresidente también. Pero la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional, donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Pero estamos a tiempo todavía, antes que sea demasiado tarde. Insisto, estas instituciones o los que haya que crear porque en otra parte sí lo dijo, los monopolios, los oligopolios, el poder financiero, es decir, lo que llama el kirchnerismo el poder real. Lo que quedó afuera en este segmento, y es muy importante, es que hay un sector privado que creció y que ya el mecanismo democrático, tal como está concebido, no logra frenar ni controlar. Está diciendo Cristina, o proponiendo, que tenga más control el Estado, y si a lo mejor esta división de poderes está quedándose corta para este crecimiento exponencial del sector privado. No lo dice en estos términos, pero habla de el poder financiero. Recuerden cuando había dicho que había que reformar la arquitectura financiera internacional, ¿lo recuerdan? Esto Cristina lo viene mencionando y cree entonces que la disconformidad con la democracia, estas expresiones más de los extremos de la política, tienen que ver con ¿qué se necesita? Dale más poder al Estado. Esta es la hipótesis. Fíjate que hay una de las cosas que ella dice, que dice, cuando se creó esta división de poderes no existía la luz, no existía el auto. No se puede pensar que quizás porque existió esa división de poderes es que hoy podemos tener ese nivel maravilloso de vida. Tenemos luz, tenemos auto. Bueno, teníamos luz, teníamos auto. La sociedad avanzó porque las instituciones estaban ahí. La base del progreso han sido las instituciones. Este desprecio que ella tiene por las instituciones, absoluto, tanto como para poder creerse que debe cobrar lo que cobran 100 jubilados, es lo que hace que esté profundamente equivocada. Profundamente equivocada. Son las instituciones las que nos trajeron hasta acá, en todo lo bueno que también ha tenido ¿alguien cree que vivimos peor que en el 1700? Pero de hecho, la propia Cristina dijo hoy que el capitalismo había producido bienes y servicios y que, bueno... Mejor que nadie. Mejor que nadie. Entonces, la propia vicepresidenta tiene ambigüedades al respecto, pero más fuerte es la pulsión por el poder y que se vuelve insistente en su discurso. Y de años anteriores. Está bien, pero a mí no me parece mal que ella en un organismo como la Eurolat, que es europeo, discuta la democracia, el capitalismo. Está bárbaro. El problema es cuando ella está por esos lugares y baja y te habla del bastón y de la banda presidencial. Y yo lo así y dice, porque hay otra cosa que no estamos viendo, es cuando habla de la guerra y en ningún momento menciona a Rusia, ni la invasión de Rusia, ni nada de eso. Ella tomó determinaciones porque le pegó la OTAN. Bueno, lo que pasa es que lo Malvinas ahí, en el medio, pero le pegó la OTAN. Bien, ahora vamos a ver eso. Lo que pasa es que tiene una continuidad el discurso con los intentos de estatización y nacionalización. El último fue Vicentín, que fue, la inauguración de Alberto Fernández, que veía como le copaban el boliche y él se lo dejaba copar. ¿Lo recuerdan? Que fue un fracaso, que no se pudo argumentar absolutamente nada. ¿Te acordás? Sí. Bueno, avance, retroceso, quedó en la nada. Quedó en la nada. Bueno, tiene, y el control de precios también es una manifestación. Es la idea de que hay seres iluminados que ocupan el Estado, elegidos por el pueblo, que pueden controlar y administrar los bienes y servicios de todo un país. Bueno, que diga en qué país ocurre eso. ¿A dónde se está? Llevanos con la máquina del tiempo a qué país, en qué año se produjo ese estado virtuoso de control perfecto. Bueno, y ese desprecio por la banda y el bastón, que dice, bueno, te dan por ahí, te dan es un poquito de poder.
la banda y el bastón no te lo da cualquiera, te lo da la votación popular, te lo da la democracia. Claro. Digo, lo que hace es otra vez despreciar la democracia, que como queda claro por no nombrar a Putin, por ejemplo, ¿no? Digo, lo que queda claro es que desprecia la democracia. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una verdadera democracia, ella no podía llevarse 3 millones de pesos por mes. Bien, vamos a ver una consideración sobre la OTAN. También se habló de eso hoy. Mientras el fantasma del 6-7 recorría todo, pero no se habló una palabra en la ballena azul del CCK, no hubo una sola mención al 6.7. Pero del mundo, del planeta y del universo, sí, mirá. Hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y cuando les conviene, porque son sus aliados, está todo bien. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos combatientes que trabajan en el Senado y a los cuales le dimos un diploma, los abrazaba, ¿qué le puedo hablar a ellos de la OTAN? Si la OTAN nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros. Bueno, muy bien. Ahí todo es más complejo, no condena a Putin, no condena la invasión. Defiende La cantidad de a muertos Putin. que hay ahí en Rusia, no hay ninguna mención a eso. Y es cierto que vos podés pensar que la OTAN... Pero hay un corte en el medio que es la vida y la muerte. Si hay asesinato, si hay invasión, si hay una acusación de neonazismo y con ese argumento invadís un país. Es decir, no hubo una vía diplomática, no hubo nada de Putin. Pero lo que hubo es una cantidad enorme de muertos y acusaciones serias, muy serias, de violaciones a los derechos humanos. De eso tampoco, al igual que la inflación, se mencionó. Sí, era esperable que no hablara de la inflación acá en este contexto, todavía no había salido el número, pero cuestiones muy domésticas era bastante obvio que no iba a mencionar. Si yo tuviera que resumir la exposición de recién sobre OTAN, Malvinas, etcétera, es un pero Estados Unidos. Sí. Es eso, en relación obviamente a Rusia. Es buscar la manera de criticar otras cosas y rescatar el episodio de Crimea que dice Argentina en ese momento estuvo en contra de Rusia. Lo dice raro también, pero es un gran pero Estados Unidos para de frente no marcar una posición concreta En contra de la de invasión ella de Rusia. en contra de Rusia, porque quizás no es que quiere hacer eso. O sea, claramente no quiere también, hacer eso. Y también esto determina de confirmar todos los ruidos que hay en la Cancillería con la posición que ha tenido la Sí. Argentina. Un embajador anterior a Carlos Raimundi defendiendo a Nicaragua y después con el tema Rusia lo corrieron. Y hoy apareció un funcionario de la ONU, Federico Villegas, sacándose foto con representantes de Rusia, Venezuela y Cuba. Entonces, todos estos ruidos que pasan en la Cancillería y con la cuestión sorprendente de que Felipe Solá, el ex canciller, que hasta hace poco parecía víctima de eso, está dando clases en el Instituto Patria. O sea, esto es un reino del revés absoluto. Y acá hay una referencia que está muy bien lo que dijo de la OTAN y Malvinas. Pero hoy la situación es otra. Y hoy la OTAN está en una situación distinta respecto del conflicto que es la invasión de Rusia a Ucrania. Uno puede ratificar los derechos de Argentina sobre Malvinas, pero eso no significa que uno pueda decir están masacrando civiles, Rusia está masacrando civiles en Ucrania. Son cosas distintas. No, pero- Lo que no querés decir, no querés decir Rusia está masacrando civiles en Ucrania. ¿Por qué? Porque no te parece que esté tan mal. Bien, ahí también hubo una división. Recuerden que Cafiero y la posición oficial argentina condenaron a Rusia, pero después, esta es la verdad, hay núcleos ideológicos potentísimos ahí cristalizados en el kirchnerismo que son los que terminan o guiando las políticas, digamos, geopolítica argentina o económicas que
o avanzan o al menos obstaculiza que haya alguna otra vía, alguna otra alternativa. Entonces, en esto está el gobierno. Me interesaría cerrar esta primera parte preguntándoles a ustedes. Uno ve una Cristina que, si vos querés, lo humilló, dijo, sin decir, no le entregué los atributos a Macri, le entregué los atributos a Alberto, pero eso no significa tener verdaderamente el poder ni los atributos. Digo, hay renuncias que va a pedir Alberto Fernández, se viene una escalada de Alberto Fernández, quiere finalmente poner su gente en los ministerios clave, va a haber un empate, Cristina se bajaría y dejarían las posiciones más importantes, o van a una especie de empate que va a generar una inmovilidad en los 2 años que quedan. A mí me da la impresión de que son dos manotazos de ahogado de los dos lados. Digamos, no parece una persona empoderada la que tiene que salir desesperada a decir las cosas que está diciendo Cristina. No parece que el otro señor que está cambiando pañales tenga alguna otra cosa más que hacer más que cambiar pañales. Y lo que sí, en la boleta que se votó en diciembre estaban todos. Bien. Estaban todos. Absolutamente. Quiero preguntarles entonces. Jessica, vos dijo una cosa que me pareció interesante. Pensemos todo en términos del botón nuclear, digamos. Sí. ¿Cuál es el botón nuclear? Es triste, pero todos entendemos cuando hablamos de esto. ¿Qué sería que Cristina apriete un botón rojo? Usá esa analogía que fue interesante para entender cuáles son los límites de las acciones de Cristina. El botón rojo es irse o que se vayan todos sus funcionarios. Ella cuando hoy en el discurso dice, dejémoslo ahí, es que no me puedo ir. Está ni diciendo, puedo quedarme con todo, ni puedo irme. no voy a avanzar. Esto es una guerra fría. Toda esta semana y quizás la semana que viene están haciendo operaciones desde el gobierno diciendo que van a hacer cambios, qué cambios van a hacer, a quiénes van a sacar. Y el kirchnerismo tira nombres. Dicen, no, nos gusta Augusto Costa para Economía. Augusto Costa, que estuvo en la gestión de Kicillof. Ahora, ¿eso va a pasar? No, es lo que dicen las usinas. Es decir, como en la Guerra Fría, la información cruzada es una estrategia de negociación o de presión, y eso es lo que estamos viendo. ¿Esto quiere decir que no va a haber cambios? No se sabe. Gente muy cercana a Alberto Fernández insiste a esta hora, ¿qué hora es? Casi 20:32. 20:32, dicen sí va a haber cambios la semana que viene. Bien, Es que la realidad que es, como peleaba Loche, perdón la antigüedad, pero digo, que es le cayó una esquivando, sota. viendo cuándo pega el otro. Acá están en esa circunstancia. La gente muy cercana a Alberto Fernández le está pidiendo cambios. Entonces, ¿va a hacerlo o no va a hacer? ¿Va a hacer estos cambios como sacarlo Guzmán de Economía y ponerlo en un nuevo ministerio para mostrar? Acá hay una realidad. No se hablan el presidente y la vicepresidenta. Entonces, si juega Alberto, juega sus fichas tocando algunas cosas. Esto debería suceder la semana que viene o no sucederá nunca. O nunca. ¿Y saben qué? Estamos en un bus del cual no nos podemos bajar y faltan 2 años el viaje. ¿Cuándo baja? ¿Cuál es la próxima parada? Dentro de 2 años. Arriba del bus. ¡Aló! Y próxima estación, Venezuela. Claro. Claro. Berretalandia. Qué balurdo con Berretalandia, Dieguito. Qué novela pedorra esta, por favor. Señora grande, beboteándole a Jordi, el niño polla, por favor. No. El español. Javi. Que sos Jordi, Javi, que estaba perdida. Porque lo que pasa es que favor. Javi dijo que era el telonero de los Claro. Beatles y ella era la Y Beatle. sí. Buah. Lo dejamos ahí. Los Beatles. Los Beatles. No, no. No llega ni a los guachiturros. 6.7 no es joda, Diego. Miren que se puede ir todo a la mierda. Sigamos jodiendo con las internas del peronismo, que dame la banda, que toma el bastón, que mirá lo que dijo hoy la jefa en el CCK, que mirá lo que le va a contestar después Alberto. Mire, muchacho, un día de esto nos despertamos con un queso por salud que va a salir 30 lucas, sentate y esperá, Yo no sé si aguantamos 1 año y medio más de plan pegatina, de toma la boda, me la mide, que la culpa es tuya, que no mía. Así nos la ponemos de frente. Nos vamos a pegar una piña, Diego, pero no una piña blandita como la que
pegan los troscos de Puan. ¡No! Nos vamos a comer una piña de Mike Tyson después de bajarse una ambulancia de Mario Isi, claro. Y sí. Y sí. Mirá cómo será la jodita esta de la inflación, que tenemos que hasta los ñoquis están preocupados. Claro, me llaman algunos de los que, bueno, quedaron ahí en el Nación, que pude acomodar cuando estuve, y me dicen, Melco, no llego ni al 29, ser ñoqui ya no rinde más. Y bueno, y claro, mi consejo es rajen. Rajen. Y sí, ¿para qué te vas a quedar acá? Bueno, una reflexión más. ¿Usted daría clases en todo Puan? lo que pueda. En una escena imaginaria que hasta Melconian podría dar clases en ese auditorio en Puan. En Puan. Mirá, primero les tiro un jabón. No, Gracias, Carlos. Bueno, muy bien, gracias. Primero, muchachos, báñense, claro. Y después le doy clase de boxeo. Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias. Y bueno. Y sí, vendan lo que puedan, muchachos. Ay, Los bueno. que tienen un manguito ahorrado, sáquenlo del país, escúcheme. Recién cuando relija un gobierno decente en 2027, ahí sí, recién se me vuelven. Porque acá puede pasar que gane de golpe una coalición de centro moderada, tambiónica, globito, qué sé yo. Después a la semana ya te está llorando tarifa a todo el mundo. ¿Y ahí qué hace? ¿Quién sostiene esto? Y claro. Y no. Y sí. Y bueno. Gracias, Melco. Bueno, muy bien. Antes de recibir a otro invitado, quiero que Ceci Bufflet nos dé una panorámica sobre ese número terrible de 6,7 de inflación. ¿Cuánto es el componente de alimentos, que creo que fue muy alto, Ceci, y agregados? Sí, muy alta la inflación, 6,7%. Ayer habíamos dicho 6,6%, que estaba arriba del 6,5%. Es el número más alto de lo que va del año. La inflación interanual queda arriba del 55%. Pero vamos a ver en unas placas cuáles fueron los rubros que más aumentaron este mes. Marzo, este mes no, el mes pasado, ¿no? Marzo, tradicionalmente tiene a la educación como el rubro que más aumenta, 23,6% la educación, vestimenta 10,9%, vivienda... Espérese, señor, usted tiene ahí, ella mira el teléfono. Mirá. ¿Usted no ve de lejos? Ahí yo le Mirá. canto, si no. No, dale. Puedo ser su Lazarillo eventualmente. No. Sí, mire ahí. Vivienda, 7,7%. Paremos un segundito acá. Ahí está. Ahí estás viendo el impacto del número también del aumento del combustible, que tuvo un aumento de entre el 9 y el 11%, y que va a tener que tener un aumento adicional por el aumento del petróleo, por el faltante que estás viendo con el gasoil. Eso en abril va a volver a ser una complicación. Ahí tenías tarifas también metidos, que también tiene otro capítulo. La promesa de que este es el mes más alto, pero después va a desacelerar, es relativa, va a desacelerar, pero desde ahí, desde la estratosfera. Vamos a seguir viendo otros de los números. Bueno, ahí tenés alimentos, que sube 7,2%, y mirá la inflación interanual. Bueno, 55,1%. Pero yo quiero detenerme en un dato específico. Mirá la interanual de alimentos, 60,6%. ¿Por qué vos decís 60,6%. ¿Por qué decís 50? A ver, ponés la anterior, la placa de antes, la interanual de 50 y pico que te daba. Sí. ¿Por qué hay gente que dice 60? Digamos, ¿cómo se hace para armar ese número? Ojalá que fuera esta que vos estás planteando. No, es que 55 es la inflación pasada. Los últimos 12 meses acumulados tenés 55%. No la esperada. No, Claro. no la esperada. Y los últimos 12 meses ya estás arriba del 60% en alimentos. Ayer decíamos que la inflación iba a subir un escalón. Eso ya es irreversible. Es imposible pensar que este año vas a tener una inflación debajo del 50%. Ya nadie habla de menos del 60% interanual cuando lleguemos a diciembre, aunque tengas a partir de ahora meses más bajos. El año pasado tuviste 4,8% en marzo, y fue el mes que
porcentualmente tuvo el aumento más fuerte. Ahora, después te quedaste con todos números arriba de 3. Creo que noviembre fue el único mes que dio menos de 3 el año pasado. Ahora, tu techo es 6,8, pero tu piso queda mucho más alto. Claro. ¿Qué es una inflación baja en abril para el gobierno? Una inflación que empieza con 5. Claro. Es un disparate igual. Bien. Anualizado ese número hacia adelante, te da más del 100. Una verdadera catástrofe. De hecho, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, posteó por ahí, en un rato lo podemos ver, una foto donde ella está sonriente. ¿Recuerdan a Cristina sonriente cuando hizo los 20.000 pesos de suma fija para los empleados del Congreso? Sí. Sí. Digamos, eso es lo que vos vas a ver, que el kirchnerismo se va a sacar fotos sonriente, dando, distribuyendo, es decir, corrigiendo la inflación. Bueno, ojalá todo el mundo, decir, la foto después la van a ver, es Mayra Mendoza dándole a sus empleados municipales 48.50. Es la de cosa que más le composición. preocupa hoy al almorzar. Claro, quieren hacer eso, mostrar eso. La sonrisa va a estar asociada a este tipo de fotos. El problema es, ¿qué haces con la macro? ¿Cómo frenás? Pero eso es lo que más le preocupa al mundo empresario, ¿eh? Eso es lo que más le preocupa al mundo empresario y al mundo sindical responsable también. La aceleración de las paritarias atrás de esto y esa velocidad, porque ¿cuánto dura un convenio? ¿Cuánto dura un acuerdo paritario con una inflación a esta velocidad? Igual que es 3 raro, meses. porque Mayra había salido con la libretita por los supermercados. Qué raro Sí. que no se le dio. Bien. Está con nosotros Luciano Laspina, malo. es diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy Bueno, bien. ¿alguna reflexión inicial? ¿Hay alguna expectativa de que baje este número? Bueno, es difícil que baje rápido, sobre todo porque por delante hay muchas correcciones que todavía tiene que hacer el gobierno. Una de ellas es la cuestión de las tarifas, que todavía no se han tocado. Otra es que el Fondo Monetario le ha pedido al gobierno que en el promedio del año el tipo de cambio se mueva, o sea, el dólar, se mueva muy parecido a la inflación. Y esto significa de alguna forma que cuando uno tiene una aceleración inflacionaria, el tipo de cambio después tiende a convalidarla y a agregarle más inflación. Mi hipótesis, incomprobable, pero es una hipótesis de macroeconomista, es que la inflación empezó a acelerarse desde el momento que el gobierno anuncia en enero el acuerdo con el Fondo Monetario crawling Internacional peg. con las condiciones en las cuales él dice, yo tenía 2 anclas en esta inflación en el año pasado, que era para ganar las elecciones, planché las tarifas, Y el atrasé- dólar. y el dólar. Y las 2 las voy a remover. Y a cambio de eso, ¿qué ofreció el Fondo Monetario Internacional? Básicamente, reducir el ritmo de emisión con el cual el Banco Central financiaba el Tesoro. Pero claro, eso es una parte del componente del motor de la emisión monetaria en la Argentina. El otro componente de la emisión monetaria en la Argentina es, como dije, uno es imprimir billetes para prestarle al gobierno y darle esos pesos que gaste. Y el otro componente es la deuda remunerada del Banco Central, las famosas LELIQs. Esta que se habla de la bomba de las LELIQs, que son los títulos que el Banco Central coloca en el mercado para retirar pesos y que supuestamente no generen más inflación y más devaluación. Cuando lo hace, tiene que pagar una tasa de interés, que hoy aumentó. Hoy aumentó al 40, Cecilia, corregime, al 47, 47,5. 47,5 que anualizado, bueno, sí, Sí. y la tasa efectiva es 50 y pico, 55%, casi anualizado. ¿Quiere significar? Y son casi 10 puntos del PBI de esa deuda que hay que remunerarla como emitiendo más pesos. Entonces, es como que apagó un motor de la emisión monetaria y aceleró el otro. Y bueno, y en una economía muy dolarizada, lo sabemos por varias experiencias, el ancla más importante de los precios es el tipo de cambio. La referencia principal es el tipo de cambio, mucho más que la tasa de interés. Entonces la economía, a mi juicio, quedó desanclada. ¿Qué significa esto? Que no hay nadie que le ponga freno a la inflación. El dólar oficial está subiendo 4% mensual, Claro. básicamente. El blue está en 195, 196, está más quieto. Bajando, ¿Por sí. qué? ¿Cómo osa el señor Blue quedarse quieto en un país que nadie está quieto? Explícamela. Bueno, es una gran pregunta que se hace todo el mercado. Yo creo que, a ver, hay una cosa que es clara, hay varias cuestiones bastante técnicas, pero una, yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario que fortaleció las reservas internacionales, paradójicamente aceleró la inflación, pero bajó las expectativas de devaluación en algún punto. ¿Por qué? Porque ahora lo que vos vas a Con hacer un es... salto brusco, ¿no? Claro, había en el mercado estaba muy priceado, como se dice en la jerga, muy incorporado en el precio que el gobierno no iba, quizás no llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estuviese obligado a quedarse sin reservas y a devaluar bruscamente. Y todo eso hubiese elevado para arriba los precios, el oficial y el blue, digamos, no todo al mismo tiempo. Cuando se anuncia a partir de enero el preacuerdo con el fondo, a partir de ahí empieza un montón de gente a decir, ojo, ahora va a venir 6.600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
Este año Argentina va a tener 20.000 millones de dólares más de liquidación de exportaciones de cereales de lo que tuvo Mauricio Macri en el 2019. Se duplicó. ¿Pero es lo que se dice o lo que va a pasar? No, pará. No. Estos son datos. Esto es, vienen 6.600 millones netos del Fondo Monetario Internacional a fortalecer la reserva. ¿Ya vinieron o van a venir? Te ¿Ya digo vinieron? porque ayer Ya están, vino ya están. Hernán Lacunza acá y dijo que estaba preocupado por las reservas muy bajas del central. Porque hay otro fenómeno que es que dentro de toda esta ensalada, que ahora voy a ir a eso, el Banco Central, a pesar de una liquidación récord, no está comprando reservas. Eso dijo. En gran medida eso es porque se están pagando deuda de privados, pero sobre todo porque las importaciones están muy altas, porque el gobierno reprimió mucha importación cuando no tenía el acuerdo con el fondo. ¿Se acuerda que faltaban la goma y ustedes decían faltan goma para camiones? Bueno, ahora no faltan goma para camiones. Pero ¿qué pasa? Faltan dólares para comprar Exactamente. de los camiones. Exactamente. Entonces, entraron esos 6.600, en realidad fueron neto, quedaron 5.000 y pico, 5.500 palos de millones de dólares, perdón. Me relajé demasiado. 5.500 millones de dólares de reservas, más una cosecha récord. El precio por cantidad, como te digo, duplica a lo que fue el 2019. Es impresionante. De 20.000 a 40.000 millones de dólares de liquidación de exportaciones 2019, 2000, pues se duplicó el precio de la soja, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, Sigue ¿el alta. mercado qué dice? El mercado dice, bueno, entonces, ¿y cuál es la otra consecuencia? Ahora te uno todo, la primera pregunta con la segunda. Que el acuerdo con el fondo es inflacionario. Entonces, ¿qué hace el mercado? Vende dólares contra pesos y se coloca en bonos con SER, ajustados por inflación. Y es el famoso carry trade. Bicicleta Carry trade con el financiera blue. en español. Entonces, ¿qué hace? Para que quede ¿Cuándo bien vencen claro. esos bonos? Esos bonos se van renovando y Todos los vencen a 6 meses, un año, O distinto. sea, muy poco distintas tiempo. Por O sea, hay que supuesto. pagarlo ya. O sea, lo que volvió es el carry trade de qué? El carry trade, que es inversores que tienen dólares, se pasan a instrumentos en pesos, no necesariamente a la tasa de interés, aunque también a tasa de interés si tenés un plazo fijo. Vendiste el dólar en el blue, pusiste un plazo fijo y como ves que el dólar oficial se va a mantener estable, el blue va a estar tranquilo, te ganás 2 o 3% cuánto de tasa que tenés con un plazo fijo. Lo mismo lo hacen los inversores más sofisticados. Te juro que encima en la velocidad que vas diciendo y la bicicleta es salsa criolla con Pinti, que le hacemos es un homenaje, porque Ay, estás perdón. hablando exactamente No. de eso, que es la historia Claro. argentina. Ah, sí, la y bicicleta esta tenía. pelota, ¿es pagable o no? Difícil. A ver, es uno de los problemas que deja el acuerdo con el fondo, la famosa bomba de deuda en pesos que ya empieza a preocupar a vos gran decís. parte del mercado, porque los vencimientos de deuda se van acumulando. Porque el acuerdo con el fondo le dijo a Guzmán, no uses más el Banco Central para financiar tu déficit, pero te voy a dejar hacer gradualismo en la reducción del déficit. ¿Cómo lo vas a financiar? Con deuda. ¿En dónde? En el mercado. Entonces, bueno, el gobierno está empapelando de bonos a los bancos, a las aseguradoras, a las compañías financieras, a los fondos comunes de inversión. Y Que eso van a está- querer cobrar. Y eso está generando una gran... Y claro, y ahora hay demanda porque la tasa en dólares que está ganando hoy un inversor que vendió a un dólar blue bajando y posicionándose al 4.5 este mes que viene va a ser al 6.7 mensual, con un dólar estable va a ganar el próximo Claro. mes 6.7 en dólares. En Luciano, ahora viene el La desafío pregunta mayor. es el segundo semestre. No, el Claro. desafío mayor es, desplegaste un montón de elementos y ahora los tenés que unir y contarlos y tienen que caer perfectos. ¿En qué está la economía argentina y qué se puede esperar? No te digo en 5 años, en 6 meses. ¿Cómo estamos? ¿Hay que pagar eso? Sí, hay que pagar eso, pero además todo el combo de lo que acabo de escribir lo que te muestra es una economía súper estancada y súper inflacionaria y con aumento de la pobreza, porque obviamente la aceleración de las tasas de interés, la aceleración de la inflación y la caída del salario real generan un mix que va a hacer que la economía caiga este año con más aceleración inflacionaria y que algunos se beneficiará con el dólar blue más estable. Además, es muy probable que cuando la gente vea el dólar blue más estable, alguna inversión inmobiliaria se puede mover durante un tiempo. Pero la gran pregunta es cuánto va a durar esta paz cambiaria en un escenario donde es cierto, todo lo que vino fueron buenas noticias en términos externos por el Fondo Monetario y por la cosecha, pero que después queda un largo segundo semestre donde la escasez de divisas es muy grande en Argentina. El Banco Central probablemente deba vender divisas y después queda el largo peregrinar hasta las Claro. elecciones, Luciano, que tiene 2 hitos que Sí, todavía no dale. se han hablado. El primero es las PASO. Entre las PASO de agosto y diciembre va a Lo que haber, le pasó a Macri. Bueno, va a eso haber me un le pasó a gobierno Macri, nuevo Sí, y un equipo económico nuevo en las sombras falta una eternidad. que va a generar una incertidumbre en este marco con esa deuda en pesos que es gigante. ¿De cuánto es esa deuda en pesos? Esos bonos que se están haciendo Ya te digo, es más o menos, va a terminar los vencimientos de deuda en pesos
El año pasado anduvieron por alrededor del 8-9% del producto y van a ir camino a los 14-15 en el 2024. ¿Y eso cuánta Grandes plata números. es? Uf, eso ¿Cuántas es... camisas como la de Osvaldo representa? No, infinitas. Y son un par de trillones de pesos, digamos, para ponerlo en No, una En lena. comparación con lo que ¿Trillones? Sí, sí, sí. en ¿Hay que pagar comparación- trillones de pesos? Sí, serán 4 o 5, tampoco tantos. Pero es más de lo... Si uno lo compara con lo que se le debe al fondo. Ya te digo, más o menos 10 puntos del PBI son unos 50.000 millones de dólares, Claro. más o menos. Sí, es otro acuerdo con el fondo. Claro. Nosotros con el es fondo, otro- en es deuda otro- en pesos es otro en el mercado acuerdo con el local. fondo. Está que es deuda acorralada por el cepo. Sí. Claro. Pues son un montón de inversores que no, empresas, aseguradoras, compañías en general, que no tienen otra forma de... Tendrían que ir al dólar blue a comprarse una acción en Estados Unidos, haciendo contado con liquidación, que es muy complicado. Entonces están acorralados en estos Ahora, instrumentos. es una deuda El en problema es pesos. cuando vos quieras salir del cepo. Es una deuda en pesos, pero está indexada. O sea que es lo mismo que si fuese en dólares. 70-80% es... 70 es indexado por inflación, el resto es dólar link. Escucha, no es peso, es otra vos moneda. sos autor de una frase que es, frases fuertes. El acuerdo con el fondo es una bomba. El acuerdo que se hizo con el fondo es una bomba que eventualmente nos va a explotar a nosotros. Nosotros Sí. es Juntos por el Cambio en 2023. Sí. ¿Qué tamaño de bomba eventualmente heredaría Juntos por el Cambio con este panorama que vos decís más el acuerdo con el fondo? A ver, es cierto que es así porque el acuerdo con el fondo le da dólares para que transite sin una explosión de aquí al 2023 y le deje todos los problemas al próximo gobierno. No solo los monetarios, fiscales y la deuda del Banco Central, que es un enorme problema, sino todas las reformas estructurales, que ya ahora empieza a ser un cliché, antes era mala palabra, políticamente incorrecto, decir, bueno, hagamos algo para que la informalidad laboral baje, hagamos algo para que las inversiones vengan, hagamos algo Sí. con el equilibrio de las cuentas públicas, hagamos algo con las tarifas, no se puede seguir venteando el gas como si fuese gratis en un mundo que está en guerra y el gas ha pasado a ser un bien recontra escaso. Además de todas esas reformas estructurales, deja un gran problema fiscal y de deuda y deja una cantidad de pesos flotando de manera de deuda del Banco Central, deuda del Tesoro, más la emisión que ya emitió en estos 2 últimos años, acorralada en un cepo del cual va a ser muy difícil salir porque esos pesos, en cuanto vos hablas una ventanita para escaparse, van a querer todo como una puerta 12 al dólar. Luciano- Señora, No, usted primero. No, perdón. Pero un poco lo que estás describiendo, y es en ese momento lo viviste de cerca, formabas parte del gobierno y demás. ¿No estamos viendo la misma película que vimos en el 2018 con el primer acuerdo con el fondo del gobierno de Mauricio Macri, que termina explotando y generando un nuevo acuerdo? ¿Vos pensás en que este acuerdo lo hereda el gobierno que viene y no es más probable que termine renegociándose porque Sí, no por se supuesto. cumple? Todos los acuerdos con el fondo se renegocian porque en realidad la deuda con el fondo requiere simplemente que vos tengas un programa. 2018 eran condiciones muy distintas. Sí, Quiero decir la gran diferencia con sequía. aquel acuerdo. Aquel acuerdo que le hizo perder las elecciones a Macri, porque todo el mundo dice, el Fondo Monetario le financió la campaña a Macri, es al revés. Sí. No es al revés. Le dio una ayuda, a cambio de esa ayuda, como siempre hace el fondo, le dijo, mira, vos hiciste las cosas, Argentina hizo las cosas mal en estos últimos 10 años, los últimos 2 no llegaste a corregir todos los desequilibrios, te doy 2 años para hacerlo. En esos 2 años hicimos un ajuste griego que nos hizo perder las elecciones, esa es la verdad. La gran diferencia del acuerdo con el fondo, la economía que deja Macri, es que deja una economía con todas las correcciones macroeconómicas hechas, que yo lo he explicado varias veces. Pero El no ajuste quiero ir tarifario. a la discusión. No, esa. pero Digo, es si importante. no va a explotar este acuerdo antes. Bueno, por ahí explota antes. El problema es que no hace ninguna de las correcciones que tiene que hacer. Además. Digamos, ¿no? O sea, no hace las reformas estructurales, no hace la corrección externa, porque deja el cepo Claro. la deuda, las tarifas, digamos, toda la tarea pesada Espera. queda para el próximo gobierno. Vamos a hacer una cosa. Jessica, vos si tiene pregunta. Yo tengo acá, en mis juegos bastante pavotes algunos, es un alicate. Hoy no tengo llaves para darte las llaves del ministerio. Tengo un alicate, hay una bomba, vos lo planteaste, y vos después del corte nos vas a decir eventualmente qué cables hay que cortar primero, porque es un escenario de altísima complejidad y hay tac, tac, tac que uno está escuchando. Upa. Bueno, Mejor vamos al corte. mejor al corte, dale. Por favor. Estamos con Luciano Laspina, economista, mencionado como uno de los economistas de consulta fuerte en todos los candidatos más importantes de Juntos por el Cambio. Por eso recomendamos escuchar, porque el 2023 es lejísimo, pero está ahí nomás. Hablábamos de, dicho por él mismo, una bomba. Tengo
acá el alicate, veríamos qué cables hay que cortar. En un ratito le paso el alicate a Luciano Laspina, pero ahora Jessica Bossi. Y le das un tiempo para que piense. Yo te quiero llevar más a lo cotidiano, a la calle. Y el dato que es preocupante es alimentos. Cecilia mostraba arriba del 7% este mes, en el interanual 55%, versus alimentos 5 puntos arriba, el 60%. ¿Va a seguir aumentando más? ¿Por qué aumenta más alimentos que otros rubros? Y para el que está escuchando que dice, no, me alcanza, tengo cada vez menos plata, no me alcanza para alimentos y me alcanza cada vez menos. ¿Qué puede esperar? Sí, es tremendo el impacto en la pobreza, no en el número de pobreza, porque nos alarmamos el número de pobreza, en el número de pobres, digamos. Y alimentos suele ser, digamos, caracterizado por ser mucho más reactivo a la inflación, porque son mercados más competitivos. Por ejemplo, los frescos, las frutas, son mercados donde es mucho más difícil que el gobierno se meta a regular. El promedio que vemos hoy de inflación es un promedio que, por ejemplo, tiene muy poco aumento de tarifas en cosas que se están retrasando y que están por ahí a audiencia pública. Tiene un promedio de cosas, es cierto, tiene por ahí muy alta la educación este mes. Pero la verdad es que los alimentos es muy difícil regularlos porque se trata de mercados muy desconcentrados, sobre todo la carne, las frutas, las verduras, lo que hace al componente más importante de la canasta de alimentos, y eso hace que, bueno, ajuste muy rápido los desequilibrios macroeconómicos. ¿Los 50 colectivos de Kicillof no van a servir? No, yo creo que la verdad que a mí me da, te digo, como ciudadano, mucha bronca lo que está pasando en el gobierno. Los veo al kirchnerismo con sonrisas cancheras en los actos, como si el gobierno fuese de otra persona, tratando de tomar distancia de manera alevosa del gobierno y de las consecuencias, además de una política económica que ellos avalaron. A propósito de eso, sí, quiero compartir con ustedes exactamente eso. Axel Kicillof habló hoy. ¿Quién tiene la responsabilidad de la conducción de la economía? A ver. El grueso de la economía es tarea de la nación. Lo que podemos hacer es acompañar, complementar o poner paliativos. Ese es Axel Kicillof, que fue, por supuesto, no solo ministro de Economía, sino que también uno supone habrá tenido mucho que ver con Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior mucho tiempo, y no estaba tan lejos, por supuesto, ni de Augusto Costa, que es un mencionado, es muy mano cercano. Ni tampoco de Feletti, es decir, medio que la misma tribu. Sin embargo, la patria es el otro, el gobierno es Alberto Fernández. Sí, y además lo tenía de secretario de Comercio Guillermo Moreno, ya nos olvidamos en otra vida, pero y hoy se sacó una foto con Feletti, digamos, mostrando como que el ala kirchnerista de la política económica, que es la que cuida el bolsillo de la gente, entre comillas, estaba junta en la provincia de Buenos Aires tratando... Y un INDEC mentiroso, no nos olvidemos de eso. Y el INDEC mentiroso, y bueno, y de alguna forma están diciendo, bueno, Guzmán es el culpable de todo, y el acuerdo con el fondo. En realidad lo que ocurrió es que la política económica que ellos diseñaron en los 2 años que apoyaron a Alberto, hasta que se empezaron a pelear, como perros y gatos, bueno, fue la que ocasionó todo este desastre, ¿no? La brecha cambiaria, la inflación, el retraso tarifario que generó una bomba de subsidio que hay que pagarlo con emisión monetaria, en fin, todos los descalabros propios del kirchnerismo en sus viejas recetas, y ahora toman distancia de las consecuencias de eso. Ahora, ¿no? pero Luciano, digo, ustedes se ofrecen como una opción de gobierno Juntos por el Cambio, con posibilidades ciertas de ser gobierno, pero vienen a reemplazar a un gobierno que viene diciendo de todo el tiempo la herencia de ustedes. Entonces, por ejemplo, Martín Lustó dice, el Estado argentino gasta mucho y mal. Entonces, digo, tomando lo que decía Diego, vos tendrías una responsabilidad en un eventual gobierno. Digo, ¿dónde empiezan a meter la mano para corregir estas cosas y salirse del discurso? Porque ustedes se apuraron para mí a sacar el cepo y eso después lo pagaron. Digo, ¿dónde efectivamente vos tenés que empezar a accionar para cambiar todo lo que les va a quedar? Mira, creo hay 2 planos de la política económica. Uno es la estabilización macroeconómica, que tiene algunos requisitos, y otro es el plano del crecimiento. Argentina tiene, empiezo por que son los dos muy complejos, pero para ser breve, tiene hace más de 10 años un modelo que ahogó al sector privado, antiempleo, antiinversión, antiimportación, básicamente con la estructura de impuestos, regulaciones, etc. Eso hay que cambiarlo. Eso implica una serie de reformas que se llaman estructurales para cambiar los incentivos. ¿Qué queremos hacer? Crear instituciones que sean pro empleo, pro inversión, pro innovación, pro educación y no todo lo contrario. O sea, si vos me querés, para poner un símbolo de lo que hay que hacer, reformas estructurales y lo complejo que es, al señor Baradel habría que agarrarlo y correrlo, digamos, y reformar la educación y empezar, porque eso es lo que va a dar. Habría que sacar... ¿Pero cómo lo hace? Aclara esta cuestión porque te van a sacar a pasear. La receta del Vas a qué, pasear. después podemos hacer el cómo.
Eso, si querés, voy a lo macro y ahora vamos a lo político, si querés. En lo macro hay que hacer lo que hicieron todos los países. Los países que estabilizaron sus economías han hecho una corrección de las cuentas públicas, es decir, han tratado de reducir el déficit fiscal de la mejor manera, han ajustado los precios relativos, ¿qué quiere decir? Equilibrado los precios relativos para salir de esa carrerita permanente que te atraso, te doy, te controlo, pero después negocio. Entonces los sindicalistas hacen su gran negocio con la inflación y después los empresarios ponen un kiosquito en la Secretaría de Comercio, ahí una carpa para estar todo el día negociando. Bueno, primero tenés que ajustar los precios relativos, equilibrar los precios relativos y tercero, el plan de estabilización propiamente dicho, que es lo que se conoce como una reforma monetaria, un cambio del régimen cambiario, que incluye la salida del cepo en algún momento. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Como siempre digo, esto es como operar un corazón. La receta es fácil. O sea, abrís, sacás el viejo, pero ponés además, el nuevo y ¿sabés cerrás. por qué? Yo creo que no podemos hablarlo todo ahora, pero lo que uno escucha, digamos, en vos es la carpita enfrente de la UIA, hay que volarla. Bueno, señores de la UIA, se va a recrear esa tensión que tuvo Macri con la UIA. Lo de Baradel, se va a recrear la tensión que hubo con Baradel. Y Baradel está ahí elegido por los maestros y maestras, y la UIA está, es decir, Argentina va a ser bastante parecida con el agravamiento de los indicadores sociales. Entonces, con la fuerza de los votos, eventualmente, ¿y con qué más? Bueno, a ver, diferencias respecto en lo macro. La secuencia que aplicó el gobierno de Macri, y lo explica Mauricio en su libro, fue una secuencia que de alguna forma puso el carro delante del caballo. Por el intento de salida gradual, se lanzó el plan de estabilización, el famoso Inflation Targeting de Sturzenegger, y después se ajustaron los precios relativos y hizo la corrección fiscal. Y yo lo que acabo de describir es la secuencia contraria. Primero tenés que corregir las cuentas públicas, después corregir los precios relativos y tercero estabilizar. Eso se han hecho en todas las economías. ¿Por qué no se hizo en el 2015? Voy a tu pregunta. Porque teníamos 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. Porque tuvimos un fallo de la Corte Suprema que escandalosamente le devolvió toda la plata a las provincias que le había robado Néstor Kirchner 4 días antes que asuma Mauricio Macri. Porque teníamos que negociar leyes en minoría y porque en aquel momento había una crisis asintomática que era que Cristina Kirchner le dejó un avión en picada sin nafta, a vos te gustan las metáforas, y la llave la agarró Mauricio Macri, estuvo 2 años remontada. Incluso. ¿Perdón? Según Tarico son pedorras mis metáforas. No, son muy rencorosos. A mí me Llévate este gustan. concepto, Tarico. Qué rencoroso. Escucha, Tarico, escucha. A Luciano, mí ¿por me qué gusta. pensás que no les volvería Perdón, a quedar el avión en el picado? 2023, Juntos por el Cambio, si la gente nos apoya y no se tienta con fantasías. Con Milei, decilo. No, Sí, Javier le salió ha hecho un forúnculo. enorme aporte. Javier ha hecho un enorme aporte al debate en la Argentina, diciendo cosas que eran políticamente incorrectas hace 2 años, incluso para nosotros mismos. Yo siempre lo digo, nosotros teníamos prohibido hablar de corrección de las cuentas públicas, aún en veníamos a televisión. Decíamos, bueno, algún eufemismo teníamos que aplicar, porque la sociedad le escapaba a esas cosas, pues no entendía que el drama argentino es haber tenido 77 años de déficit fiscal en los últimos 100 ¿Hoy años. entendió la sociedad? Yo creo que sí, y ahí tiene algo que es responsabilidad de Javier Milei, que fue el primero que dijo el rey está desnudo. Como lo dijo Alzogaray en el 85, ahora después Alzogaray no fue presidente porque tenía el 25% de los votos, no puede gobernar. Y entonces, Pero es otra ¿por qué no cosa, se pero, tiene que tentar la gente? Pero No, pará, porque te interrumpí, en me el dijiste, 23... Si nos eligen, si la gente no se tienta ¿con qué? ¿Cuál es? No, con otros caminos. con Se puede ir Milei. al trotskismo de la izquierda, se puede ir al anarcolibertarismo que expresan algunos sectores, pero digamos, la sociedad va a elegir lo que quiera y el camino es libre. Le viene errando hace tanto tiempo, le puede volver a ahorrar de vuelta con todo derecho. Lo que digo es, Juntos por el Cambio va a tener 121, 122 diputados, a 7 del quórum propio en la Cámara de Diputados, que eso es conversar con algunos amigos de la provincia que siempre están ahí para prestar votos. Y te vamos a tener entre 35 y 36, depende de cómo nos vaya, senadores sobre 37 de quórum. Están agrandados, ¿eh? Sí. No estoy diciendo. está contando Es el matemática. No, Todo esto ese es- pensando que no se van a dividir. No, todo esto pensando, buena pregunta, todo esto pensando que vamos a sacar apenas 40% de los votos. Digo apenas porque venimos a sacar 41. Estoy asumiendo que el fenómeno Milei, ejemplo, estoy haciendo contabilidad de... Pero estás diciendo muchas verdades, incluso estás a 1 centímetro de decir más verdades de las que te Deberías. conviene. Pero avanzá. No, A nosotros nos No lo conviene. frenes, Avanzá, no lo frenes. avanzá. Todo esto solo se Dale. dividen. ¿Cuántos puntos le puede quitar Milei? No, hoy mide 15 puntos en las encuestas, Milei, y yo hago la siguiente aritmética. Si el peronismo va dividido y saca 25 Unidad Ciudadana y 15 Alberto Fernández por afuera, suponete, eso da 40. 15 Milei, 5 a la izquierda, 60.
Techo de Juntos por el Cambio, 40. Con 40, que sería una elección... No, que es la que vienen haciendo hace 3 años. Por eso, Está bien. 40% te da Hace 121, 122 diputados, depende mucho de las provincias, los dontis, etcétera. Seguís contando Juntos por el Cambio unidos. Y Osvaldo Claro, te está sí. diciendo, No, si llegan unidos, porque algunos están coqueteando con Milei, otros te están digo, mirando para otro lado. No, pero una cosa es conversar con otros sectores y otra es desunirse. Yo sinceramente lo veo. Hubo una reunión ahora que se hizo, ya lo publicó, está publicado en todos lados, de Mauricio Macri pidiéndole a nuestros candidatos, los de dentro del PRO, coherencia, paciencia, serenidad para no pelearnos entre nosotros y mantener unidos Juntos por el Cambio. Luciano, que todos los temas, ya que estás charleta, vamos a aprovecharte completamente. Bueno. El tema social es un gran tema. Es decir, va a haber también una bomba social que van a heredar eventualmente si son elegidos. ¿Qué harían distinto a lo que hicieron en 2015? Lo digo porque hoy mismo no hubo acampe, pero hubo miles de personas cortando la ciudad, fue un caos también. Esa negociación no fue exitosa entre Zabaleta, que dijo: yo no reparto más planes, podemos mejorar el monto, dar más intentar, pero más planes. ¿Qué harían ustedes con eso? Creo que hay una definición bastante clara en Juntos por el Cambio de cambiar el modelo de planes sociales para que en lugar de ser subsidios al desempleo se conviertan en subsidios al empleo. Es decir, que haya un canal donde esos fondos incentivan, subsidian justamente la toma de empleo en el sector productivo. Esto es fácil decirlo, también difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente hay todo un sistema creado por el kirchnerismo que nosotros no pudimos desarticular, entre otras cosas porque no estaba el clima social ni la demanda social para dar esas peleas. Y esto también es cierto, digámoslo. En aquel momento, si vos te ponías enfrente o querías plantear una reestructuración de los planes sociales, eras visto como un hombre que estaba en contra de los pobres. Bueno, pues ustedes tampoco se ahora animaron que a toda tomar la esa sociedad revolución. tomó conciencia que en realidad lo que hacen esos planes sociales es hacer rehenes de los dirigentes, en muchos casos trotskistas. Yo me acuerdo de la reunión que yo tuve con Emilio Pérsico y varios, cuando negociamos la ley de emergencia social en el año 2016. Nosotros estaba Carolina Stanley, o sea, éramos más dialoguistas imposible. Le dimos la ley de emergencia. Y me acuerdo que Emilio Pérsico me dijo, nosotros, cualquier cosa que usted nos dé, nosotros vamos a estar siempre en la vereda de enfrente. Porque queremos otra cosa. Queremos otra Argentina, que es una Argentina... Eso va a seguir siendo... Bueno, eso vos a él le diría lo Me mismo. permiten, caballeros y damas, tanto va a seguir que hoy volvió a escena el gordo o ex gordo Mortero. Lo vi, sí. Vamos a ver si tenemos algo de él. Y si no, yo les cuento. Es decir, vos lo viste, Rolo, lo que Sí, pasó. el gordo mortero es Sebastián Romero. ¿Se acuerdan? El que tira el mortero el día de la reforma. Bueno, ahí lo tiene. Ahora volvió a Olvidarlo. marchar con un pequeño detalle. Ahora ya le dieron la libertad. Sí, no le dieron la libertad. Se declaró culpable primero. Esto es lo que omite la izquierda y su partido, por lógica. Dice, lo liberaron. No, él se declaró culpable, aceptó en un juicio abreviado una condena a 3 años de prisión, como ya llevaba 1 año y 9 meses en prisión domiciliaria, porque preso no estuvo nunca, le dieron la libertad. Pero se tuvo que declarar culpable. O sea, bajó la bandera que él sostenía, que era que había usado pirotecnia legal en el marco de una protesta totalmente legal y que no había intentado agredir a nadie. Terminó firmando un juicio abreviado por intimidación pública. Pero hoy dijo era lo que quería volvería a hacer lo mismo y que no se arrepiente. Irá preso de vuelta. Irá preso de vuelta, pero además, porque la ley así lo indica, no porque lo diga yo. Fashion digamos. Emergency, ahora antes. Ahí tienen ustedes. Es verdad, yo no lo reconocería. Bien, pero lo que te quiero decir, y encarnado en Mortero, es... Sí. Vos estás dando una clave, que es verdad que hay mayor permiso social para reformas estructurales, pero tal vez no hay un cheque en blanco absoluto y sobre todo de algunas corporaciones muy arraigadas donde vos diste el ejemplo de Pérsico. Yo no sé si Pérsico diría algo diferente el año que viene o el otro. Pero a Pérsico, la diferencia con el 2016 es que a Pérsico lo vamos a tratar como lo que es un opositor, un dirigente que hoy es funcionario de este gobierno, con lo cual no puede venir a decir que después es dirigente social. O sea, o jugás en un equipo o jugás para la gente. O sea, si sos dirigente social, es como si, el obispo de Buenos Aires es funcionario del gobierno, después quiere volver a ser obispo de Buenos Aires y que lo tratemos como el obispo de Buenos Aires. Si vos fuiste ministro del gobierno, ahora ya, digamos, de un gobierno, ya tenés la camiseta puesta. Entonces,
Esto me parece que es una primera cosa. En aquel momento eran dirigentes sociales supuestamente preocupados por los pobres para la mayoría de la gente. Ahora quedó claro que trabajaron y conspiraron, porque el 2017 fue una conspiración para voltear al gobierno de Macri, que venía de hacer la mejor elección de medio término desde Raúl Alfonsín, mejor legislación de Raúl Alfonsín, y conspiraron para desestabilizarlo. Nos agarraron de sorpresa, lo que te digo, más allá de que la elección del hombre del mortero, que fue preso por lo menos, que se cumplió la ley, es que esta vez puede haber una plaza de los del mortero, pero del otro lado va a haber una plaza de los que quieren las reformas. Que esa vez no la hubo porque no pudimos ganar el debate público. Pasamos las leyes pero perdimos el debate público. Esta vez vamos a dar el debate público por una sencilla razón. Porque hoy expresamos lo que la gente siente y quiere, que en aquel momento era más difícil explicar. Que no es ajuste, es sacarla de estos 10 años de ajuste del kirchnerismo para poner a la Argentina a crecer en el mejor escenario internacional que se recuerde para la Argentina, con un boom de precios de exportación agrícola y un boom de precios de la Argentina en un país que debería ser un emirato árabe. Entonces, en esa locura, de esa locura en la cual nos metió el kirchnerismo, nos tenemos que salir. ¿Estás seguro que no es demasiado optimista su mirada sobre la sociedad? Yo creo que si yo sumo los votos de Juntos por el Cambio, más el ascenso de Javier Milei y sus ideas un poquito estrambóticas y esotéricas por momentos, que no se ofenda a Javier porque es durísimo, creo que ahí hay un respaldo muy grande a la necesidad de que el modelo kirchnerista está agotado. Ya la gente no cree, le dan un subsidio y dice, ya me están robando por otro lado. Pero cuando preguntan en las encuestas si está de acuerdo con o quiere que le suban las tarifas, el otro día vi una encuesta, dice en su mayoría. No, vi una encuesta respecto que hizo Sergio Bernstein, respecto a si usted, le preguntan a la gente si usted estaría dispuesta a hacer un sacrificio para poder salir del estancamiento, de la inflación. Y la gente mayormente lo dice. Depende mucho cómo esté formulada la pregunta. Sí. Pero es claro que Argentina tiene un potencial enorme y que además, ¿cuál sería la alternativa? A no hacer nada que seguir con déficit fiscal, emisión monetaria. Ahora, ese pérsico con el que, no te quiero deprimir, pero ese pérsico con el que tuviste que negociar en el 2017 tenía o manejaba 250.000 planes sociales. El pérsico del 2023 va a manejar 1.300.000 planes sociales. Tiene 1.300.000 rehenes que no los puede tener más. Déjame dar un dato más. En 2017 la gente acompañó, muchísima gente acompañó y el mapa de Argentina se tiñó. Recuerdo, de amarillo, fue una victoria tremenda, de Cambiemos se llamaba en ese momento. El problema fue cuando vi, digamos, con los cálculos financieros, la deuda y el Fondo Monetario. Es decir, aún habiendo dado más planes, el Ministerio de Desarrollo Social y demás, todo eso funcionó. Lo que no funcionó es algo del cálculo de la macro. Sí. Entonces, hay que ser justos en lo que pasó. Sí. Aún con todo eso, se lidió con Baradel, se lidió con Desarrollo Social y con los movimientos sociales. Las peleas que dio María Eugenia Vidal... El problema estuvo en el lugar que no debía estar nunca, se suponía, porque eran expertos en la macro. Sí, es así. No, te lo voy a refutar porque es así. Fue un problema de secuenciación de las reformas y también fue un problema de que recibimos un montón de muertos en el placar en materia fiscal, como dije, el fallo de la Corte Suprema, los déficits de la caja previsional, las deudas por Yacyretá, los holdouts, todo eso que hubo que pagar los 2 primeros años, eso generó un gran déficit y gran deuda. Bien. Luciano Laspina, gracias por tu sinceridad. Te volvemos a invitar. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, voy a recibir a otro invitado. Acompáñenme. Yo lo que haría es empezar hablando de lo mismo, del permiso social contra las corporaciones. Siempre es fácil simplificar, y hay dos que se van a enfrentar, pero un poco es así. Marcelo Birmacher, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás vos? Vos nos estabas escuchando. Sí. Suponete que hay una oportunidad para Juntos por el Cambio en 2023. Es un escenario posible. ¿Cómo pensás que se va a desarrollar estas ganas de hacer reformas estructurales que dice Laspina y otros referentes más contra otros referentes muy fuertes que dicen con reformas a nosotros no, la mía no? Hay que estar dispuestos a afrontar un conflicto. A mí, yo no estoy de acuerdo con que en 2015 hubiera una falta de prevención respecto de lo que representaban Grabois o Pérsico. Hubo una estrategia fallida, que es negociar con sujetos que extorsionan a los más pobres y que los utilizan como carne de cañón para vivir de la administración de la pobreza. El Grabois no tiene ningún empleo conocido, salvo el de extorsionar a los pobres. Y lo mismo Pérsico.
Bueno, ahora parece que es funcionario, pero asumió las funciones a partir de la extorsión de los pobres. No creo que hayan sido desprevenidos, creo que equivocaron cómo enfrentar el conflicto. Es un conflicto real. Ahora, yo no puedo hacer predicciones respecto de cómo va a resolverse. Sí creo que hay que tener el coraje cívico como para saber que van a ser horas de conflicto. Perdón por la repetición de la palabra. Está muy bien, estamos haciendo hipótesis, falta un montón. ¿Sabés que yo trabajo en un programa de radio que se llama Pensándolo Bien? En Mitre. Que dirige Jorge Fernández Díaz. Claro. Y lo que a mí se me permite es reflexionar sobre lo que ocurre, más que predecir lo que va a ocurrir. Digo, se me permite, en el sentido de yo no soy político y lamentablemente no tengo el don de la pronosticación. Hoy la vicepresidenta, el fallido no es casual, la ves hablar en el Centro Cultural Kirchner, la comparás con los balbuceos de Alberto y rápidamente deducís quién tiene el poder. Pero hablando de corporaciones y sobre todo, que ahí estoy de acuerdo con Laspina, hay una importancia decisiva de la concepción de la sociedad y del sentido común respecto de este conflicto que estamos definiendo. Hoy la vicepresidenta dijo, imaginemos qué hubiera pasado si el Estado no hubiera estado para suplir las emergencias de la pandemia en reemplazo de los privados y asistiendo a los privados. Ahora, vamos a los hechos. Es totalmente falso lo que dijo la vicepresidenta y es exactamente lo opuesto de lo que ocurrió. Los privados, Pfizer, ofrecieron 12 millones de vacunas en el umbral de la pandemia y el Estado, representado por ella y Alberto Fernández, las rechazó. Había donaciones de Biden contra Putin que vendía. De hecho, Putin Pero saquemos a Biden, que es un Estado. Pfizer es una empresa privada. Nos ofreció vendernos las Sinopharm y las Sputnik también las compramos. La diferencia era que las podíamos adquirir inmediatamente. Se hubieran salvado decenas de miles de vidas. Y andando la pandemia, incluso después de comprar la Sputnik y la Sinopharm, hacían falta más. El Estado se negó a comprarlas. Cuando dice asistimos a los privados, totalmente falso, cerraron a los privados. La primera medida fue arruinar a todas las pymes y grandes empresas. Lo lógico era que hubiera algún tipo de indemnización, pero eso no es asistencia, es la medida inmediatamente posterior a impedir que la gente trabaje. El Estado cerró los colegios, los privados exigían que se abrieran. El Estado los cerró y finalmente la delincuencia. Zanini, el Procurador General de la Nación, el jefe de todos los abogados del Estado, digo bien, se hizo pasar por personal de salud para vacunarse VIP. El ministro de Salud organizó un vacunatorio VIP mientras morían ancianos por no tener acceso a las vacunas Pfizer y no tener acceso a los turnos robados por el Estado. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Arruinó el país. Administró la pandemia con ineficiencia, corrupción y despiadadamente. Y cerremos con el mayor evento que protagonizó el Estado en un lugar simbólico y que es el Estado, si vos querés hacer la gráfica, la festichuela de Olivos. Mientras encerraban a todos los privados, el Estado festejaba. ¿Cómo se atreve la vicepresidenta a decir los disparates que dijo hoy? ¿Cómo no hace un mea culpa? Es decir, el Estado fracasó. Vamos a tratar de hacer algo mejor después de las decenas de miles de muertos que ocasionó nuestra ineficiencia, corrupción y alineamiento político internacional. Una de las frases del día fue en tener un bastón de mando. Bueno, eso no es tener necesariamente, o la banda presidencial, eso no es tener el poder necesariamente. Hay dos aspectos de esa frase. Uno es, el kirchnerismo siempre repitió, con Cristina a la cabeza, que el poder nunca lo tiene el presidente electo, sino las corporaciones, que es un ente como el Capitán Escarlata, es una especie de golem permanentemente recreado, puede ser el campo, puede ser Estados Unidos, puede ser los medios de comunicación.
El poder real. Lo llaman el poder real. El significante es el poder real, Esa es una rellenalo parte. con lo que quieras. Pero en este momento, coyunturalmente, están refiriéndose también a la falta de poder real de Alberto Fernández. Mirá la frase, mirá la frase y la Porque agregó que si no haces lo que hay que hacer, es mucho peor. Mucho peor. A ver. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, la frase es clara, está dirigida. Si no se hacen las cosas que hay que hacer, es frase que te viene en el juego cuando cobras, como los muebles, cuando compras con los funcionarios que no funcionan. Son los que no hacen los que tienen que hacer. Es un buen debate sobre qué es el poder en democracia. No es omnímodo, como le gustaría a Cristina. Es cierto, necesitas del consenso y de unas fuerzas de seguridad y fuerzas civiles que apliquen las decisiones que el Estado toma. Pero ninguna de esas decisiones es directa e inapelable. La mayoría de esas decisiones están mediadas por el conflicto. Se aplican con relativo éxito. Ninguna se aplica totalmente y de manera absolutamente exitosa. Hay excepciones. Lo que dice la vicepresidenta es que Alberto Fernández no está cumpliendo las órdenes que ella le dio cuando acordaron que él iba a fungir de presidente. Y yo no coincido con ese diagnóstico. Yo creo que Alberto Fernández está desesperado porque le repitan con claridad qué tiene que hacer, pero no se lo dicen porque ellos mismos han fracasado. Cuando hablamos de una pelea intestina entre la vicepresidenta y el presidente, cuando Alberto Fernández va y le dice a Putin que somos la puerta de entrada para Rusia en América Latina, ¿cuál es la diferencia con la visión geopolítica de Cristina? En ese encuentro ninguna. Después en Washington dijo otra cosa y se encontró con Biden. Es decir, a diferencia de Cristina, también podemos pensar, porque Cristina hubiera amado ser recibida por Obama, codearse con Angela Merkel. Cristina no es un kamikaze. Fue en 2007, claro. Ese era el origen de la propuesta de Cristina, Cobos y vos, así era la fórmula, era Michelle Obama, Angela Merkel, las grandes mujeres poderosas, entre comillas, de Occidente. Eso es lo que uno quiere, después lo que puede. Lo que pudo es después otro elenco mucho más diferente de eso, ¿no? Digamos, Chávez, después ya viste por dónde circuló. Pero bueno, efectivamente, ahí tenés a un Alberto Fernández que está acorralado en frases. Vos decís una cosa interesante, no tiene claridad en su ruta, está esperando que le dicten por dónde ir. Exactamente. Cristina está jugando un juego que es, tenés que dirigir o llevar esta pelota, no le dice para qué arco, si es handball o fútbol y cuántos jugadores tiene. Pero ella se comprometió, supongo que secretamente, a determinarle un camino y frente al fracaso rotundo que es esta administración, que es la peor que ha conocido, por lo menos desde el 83, el país, no atina a decirle yo quiero que haga esto, porque todo parece indicar que no tiene la solución para esta crisis en la que nos han sumergido. Pero incluso si hubiera en la superestructura una pelea sentimental entre ellos dos, ¿cuáles son las políticas opuestas? ¿Qué es lo que propone uno y qué propone el otro? Yo no veo una diferencia, no veo ninguna propuesta que haya hecho Fernández a la que Cristina se haya opuesto de manera activa. Y mucho menos veo que Fernández
tenga algún pensamiento independiente suficientemente claro como para exponerlo en contra de Cristina. Es muy interesante esta parte, es estética y subjetiva. Hasta ahora la mayoría de las cosas que dije son comprobables, pero esta es solo una percepción. Vos la escuchás hablar a Cristina y aunque miente, por ejemplo, lo que dijo hoy del Estado, que es, no podés ni empezar a debatir, el Estado fue un fracaso, pero monumental, escandaloso y delincuencial respecto de la pandemia. Pero dice las cosas con claridad, es transparente, no es petulante exactamente, es afirmativa. Y Fernández balbucea, dice una cosa y el otro día... Transmite una certeza, vos podés no estar de acuerdo. Definitivamente. Marca un camino. Definitivamente. Alberto no marca un camino. No solo no marca un camino, dice cualquier cosa. Después, obviamente, uno no comparte el camino, pero es decir, para su auditorio ahí hay una verdad y hay que seguir allí. Alberto no enamora en ese sentido. Pero no, Bien. yo no espero que ningún político enamore. Espero que tenga una mínima consistencia, aún para poder diferenciarse o para poder debatir con él. Mira esto, cuando diga 3, cuando diga 2, cuando diga 1, ¿qué es esto? Acá te invito nuevamente, volvemos a Córdoba. El año pasado acá me fue muy bien promocionando el show. Birmacher se hace cuento en vivo. Voy a narrar cuentos nuevos, porque el año pasado llenamos, canciones nuevas. 15 de mayo, el mismo teatro. Teatro Ciudad de las Artes, Córdoba Capital. Volvemos con el dúo Andy y Willy, mis mejores cuentos, las mejores canciones. Las entradas se compran por autoentrada, 15 de mayo a las 9 de la noche. Bien. Y seguimos entregando. Te regalo mi regáleme. libro Martín Fierro, siglo XXI, una distopía argentina. Fierro vuelve para no ser olvidado. Lo escribimos con mi hijo Simón y acaba de salir. Excelente. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, los saludo a Marcelo Birmacher. Vuelvo. Más invitados, más gente, más debate, porque hay muchos problemas. Pero antes, quiero decir simplemente... Teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde está mi amigo? ¿A dónde está mi amigo Nelson? No llegó ¿Dónde todavía. está mi amigo? No llegó. Ah, bueno, le mandan una bendición, un saludo, ¿eh? Me lo tratan bien, ¿eh? Sí, claro. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte, Diego, ¿no tendrás el contacto de Sergio Uribarri a ver dónde está ahora, si le puedo mandar un rosario? Yo no le había mandado uno, es la dosis de refuerzo. Sí, es como, sí, la BCG. Sí, Escúcheme, Sí. usted tiene un ojo bárbaro para ir repartiendo rosarios, ¿o no? Bueno, sí. Bueno, A son ver. todos pecadores, como, Claro, es la como gente de que León, lo- que tiene la mano vendada de León. ¿Qué le pasa? Sí, bueno, es pecador. Y- Es pecador. y- Escúcheme una cosa. No harás tocamientos impuros Oh. de León. Escúcheme una cosa. por favor. Dicen que la comunicación no verbal es más del 50% de la transmisión de la comunicación general y que uno recibe más por cara y gestos que por lo que se dice. Usted me pone la cara de si lo tiene que recibir, por ejemplo, a un Mauricio Macri, tiene que recibir a alguien de Juntos por el Cambio, eventual. ¿Cuántos minutos le da? A ver, ponga esa cara. A ver. ¿Cuántos minutos le daría? A Macri le dio 22. ¿Cuánto le daría en esta oportunidad? Cinque. Escuchame, la semana pasada estuvo con Guado de Pedro más de una hora. Preguntale. Cara de Guado de Pedro. Ahora lo está visitando, por ejemplo, ¿quién podría ser? Macri, Larreta. Larreta, lo visita Larreta. ahí está. Muy bien. Lo visita... Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. puede Mayra ser. Mendoza. Puede ser. Mayra. ¿Milei? ¿Se lo visita a Milei? ¿Y Me Milei? escapó. ¿Milei? No. No, no. 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 Y si vuelve la Bien, que habló a ver, hoy, la que última. volvió hoy. Y Bien. ¿Y Cristina. hay alguien, por ejemplo, María Eugenia Vidal? ¿Cómo se...? Le pregunto a De León. Se llevan bien. Se llevan bien con Vidal. Se llevan bien. Tienen A ver, dinero ahí. ponga una cara... A ver. Nah, ¿Cómo? la recibió con la familia. Por lo menos, claro, descruzó los brazos, que es... Ya es un montón. Ahí está. Bueno, muy bien. Escúcheme, siendo las... Me contaron que vino brava la infleta de marzo, ¿no? Un Madonna poquito, Santa. un poquito. ¿Quién le contó?
me contó un pajarito. ¿Me deja Avíseme decirle si algo? empieza a hacer falta champú o ibuprofeno, que se los hago llevar por Elisabetta Piqué, ¿eh? También tengo un obispo venezolano muy buen muchacho que para ganarse unos mangos extra está haciendo de bagallero. Te cobra un 10 Bagallera. para todo lo que es perfumería y ropa y un 20 para tecnología. Escúcheme, ¿sabe lo que no estaría ocurriendo? ¿Sabe que no hay mesa del hambre ahora en este momento? ¿Usted tiene alguna idea de por qué? ¿No está más? ¿Qué pacho? El amigo Marcello, ¿no? El Cuervo estaba a cargo de eso, ¿no? Fue una mesa, después de USA for Africa, fue la reunión más conmovedora. Porque estaba leyendo que volvía con un nuevo formato, que Showmatch no iba más. No sería nada malo que vuelva con una mesa del hambre, ¿no? Que dé de comer, que tire unos cheques por ahí, ¿no? ¿Mm? Pero córralo a Marcelo. ¿Cuántos caballetes y cuántos tablones? Te cagaste, ¿eh? ¿Qué dijo? No escuché. No, nada. Escúcheme. No te van a llamar del bailando A mí no. ahora. No le puedo generar mal. Menos Ya mal. no es como era antes, que ibas ahí y después pegaba boliche, eventos. Ya no, ahora los pibes están en Y TikTok. levantabas calle de Ahora es famoso ventero, un ibas de Instagramer con ventero. 1 millón de seguidores más famoso que Tinelli. Ya está, ¿eh? No te quedes en el pasado, Diego. Escúcheme una cosa. Tenía cara Yo de tengo algo para decirle. Está picante. En 3, en 2, ver. le hago así el dedo. Sugo. Guarda con él. Estamos en ¿No? Sugo. No, Sugo. no. No, para Vamos a coro. nada. Sugo. No. Otra vez Sugo. Es como dice la compañera Cristina, el neoliberalismo es el que trae las calamidades. El neoliberalismo es el diablo. El peor de los populismos es más compasivo que el mejor de los regímenes neoliberales, Diego. Escuche, la última Porque el le tiro. populismo ama a los pobres, por eso los multiplica. Claro, me ¿eh? multiplica ¿Y Putin? peces y panes. Escúcheme, lo último, siendo las 20, acá ahora Argentina 21:34, ¿usted condenó a Putin o todavía no? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Voy de vuelta. 21:34 hora Argentina. Hola. Hola. ¿Usted La condenó OTAN. a Putin? La OTAN. Se cortó. La OTAN. Se cortó. ¿Y por qué no condenamos la invasión yanqui a Irak? Ahí le salió el guardia de hierro. Guardia de hierro. Bueno, cerramos las Gorila. persianitas. Cerramos las persianitas. Muy bien. Rolo. Los hornos. Podríamos haber hablado de esto, pero mejor no. Con el Papa. pero ahí- Sí. No. Toma de tierras, el juez Alejo Ramos Padilla dijo cosas, después dijo que no dijo lo que algunos creen que dijo. Diego, ubiquemos a la gente en lo siguiente. La toma de los hornos es la más grande de la provincia de Buenos Aires. Son 160 hectáreas que están ocupadas. Ilegalmente, podría decir uno, pero hay un juez que lo contradice. Porque a partir de la ocupación, que ya lleva más de 2 años, se abrió una causa judicial. Esa causa le llegó al ahora juez federal Alejo Ramos Padilla, que decidió archivarla esta semana. ¿Con qué argumentos? Bueno, uno de los que trascendieron fue que él dijo, la toma se usó a plena luz del día, por eso no constituyó una violación de los derechos de nadie, se hizo en un terreno fiscal que terminó siendo cedido en parte por el gobierno nacional, hay un plan de viviendas en marcha, el Ministerio Público Fiscal no hizo una imputación concreta, por lo cual dejamos las cosas como están y cerramos la acusación contra nadie. Hoy hubo una marcha. Hubo una marcha porque primero trascendió lo de el tema de si el argumento principal había sido que la toma había sido a plena luz del día y que eso la validaba. El juez después dijo, no ese es el argumento principal, hay otros. Sea lo que sea, agárrese de eso o no, lo cierto es que el juez dijo que no hay delito en esta toma. Por eso es que se generó tanta polémica y tanta indignación en los vecinos que dicen cómo yo tengo gente ocupando ilegalmente un terreno al lado de mi casa y un juez dice, muchachos, cierro el expediente porque acá no hay ningún tipo de delito, lo que además avala próximas tomas. Le guste o no al juez, él está sentando una jurisprudencia que es decir, si la toma se hace de día, sin violencia y el terreno no es reclamado por nadie, no importa. Claro, al lado hay vecinos, Diego, que pagan el ABL, que pagan los impuestos y ven como al lado se asentó gente de manera ilegal, creció la delincuencia y otros problemas. Bien, está con nosotros Lalo Creus, que es concejal de Juntos por el Cambio en La Matanza. Y la primera pregunta es si se replican, digamos, si vos ves que hay más tomas,
si fallos como este invitan a tomar terreno por la idea de que, en definitiva, si no hay violencia, no hay un delito ahí. Gracias, Diego. Lo que promueve esta situación es la falta de Estado. Hay una decisión política de gente que se lava la boca todo el tiempo hablando de la pobreza, de no hacer nada para resolver ninguno de los dramas que carga la pobreza hace tanto tiempo. La primera acción que se hizo durante todo el periodo de la democracia para poner este problema arriba de la mesa, la hizo justamente un gobierno que fue tildado el gobierno para ricos, que fue la gestión anterior. La primera vez que un gobierno nacional pone el problema de los asentamientos y las villas y toda la población que está adentro fue en la gestión anterior. Y desde ese momento nadie ha hecho nada más que multiplicar este drama y usarlo. No resolver el problema de la gente genera fenomenales beneficios para la política corrupta. Porque multiplica los clientes, multiplica los rehenes. Tener a la gente sumergida en esos barrios garantiza de por vida que esa gente va a morir en ese contexto y permanentemente va a tener necesidades creadas que la política, que no lo resuelve, lo usa como si fueran favores. No sé si me estoy explicando. Sí, te garantizan, vos nacés, te desarrollás y morís siempre en el mismo barrio. No es verdad que los que están ahí adentro se creen pillos o son pillos. Son rehenes. Son rehenes de los mismos que no generan las soluciones. Con decisión política se puede resolver esto. Hay que decirlo que lleva décadas, todas las décadas de la democracia por lo menos. Hay que decir que durante la pandemia, aquel relevamiento que hizo el gobierno de Mauricio Macri, que daba 4.429 barrios en calidad de asentamiento, hoy creció un 38-40%. En La Matanza teníamos, hasta el 2019, 197 villas y asentamientos. Hoy superan las 300. Bien. Hay algunas denuncias de que se revenden, porque hay gente que verdaderamente tiene una situación catastrófica, pero después hay alguna otra que, según las denuncias, está, bueno, revendiendo lotes que se ofrecen por Facebook, de que en realidad, digamos, lejos de una visión, si vos querés, de la pobreza más romantizada, según esta versión, ¿no?, de mucha gente que marchó ahí, bueno, gente que hizo negocios con la venta de lotes, hay delitos, narco, hay de todo mezclado ahí, usando a la gente que verdaderamente Exactamente. Usando primero el vacío que deja el que tiene que generar políticas públicas, el Estado, el que gobierna. Deja un vacío que no sigue vacío, es ocupado por mafias, es ocupado por asociaciones ilícitas, que tienen siempre los mismos componentes. Alguien vinculado a la política, que accede a la información sobre la propiedad, alguien vinculado a la fuerza de seguridad, alguien vinculado a la justicia, ¿ok? Y alguien vinculado a lo que tiene que ver con la legalidad de la propiedad. Pero entonces vos lo que decís es que hay, voy a decirlo brutalmente, hay una asociación ilícita que están cobrando, hay gente de la justicia que cobra por vender, por no hacer nada con los lotes, gente de la seguridad de policía que no hace nada por omitir o hacer que no ve. Digamos, ¿están todos cobrando en la reventa de esos lotes? Hay muchas formas de cobrar y usar la necesidad de la gente. El juez que tomó esa resolución está cobrando. Tal vez no está cobrando en dinero, pero claramente está tomando una decisión política, incluso ideológica, de usar a los pobres para tirarlo desde el discurso ideológico, tirarlos por el trampolín, porque la verdad es que no le está resolviendo. Ramos Padilla, ¿qué cobraría? En ese debate ideológico que inventaron del relato en el cual el derecho a la tierra está por sobre la propiedad privada, como si acaso el que está en ese contexto no quisiera acceder a la propiedad privada, construyen y fortalecen el discurso de la señora que hablaba hoy, que puso un presidente y ella misma lo quiere sacar. Ellos permanentemente se contradicen, dicen una cosa y hacen otra. Ahora, ¿cuál es el negocio de usar a los pobres? Que cada vez que esa gente necesite, en los hornos o en cualquier otro lugar donde están estos asentamientos, necesite que le abran una calle, que entre un patrullero, que pase recolector de residuos, una ambulancia, le va a deber el favor a alguno de los punteros del entramado político, del mismo entramado político que no le dio la solución. Y en los casos donde ellos no gobiernan,
te tiran con las tomas de terreno para debilitar políticamente al que gobierna y no es del palo. Esto se podría solucionar, ¿eh? ¿Esto, Lalo, te Se parece puede que está solucionar. pasando en el caso de Los Hornos? Porque tiene un Obviamente. intendente opositor, obviamente, al gobierno bonaerense, pero también tiene un lado negativo para quien idea esta estrategia, que es la gente que vive alrededor de la toma. Porque esa gente no te va a votar ni loca el día de mañana, en teoría, digo, o hay otra ecuación que no vemos. Sí, Porque hay otra ecuación. si vos estás viviendo al lado del club de planeadores y ves que se te instalaron primero 40 familias, después 1000 familias, que ahora te roban cuando salís, cuando pasás, porque hay un estado de necesidad y no hay ley. ¿Qué le pasa a esa gente que sí está en el sistema? Hay otra ecuación, que es que los que mantienen este discurso y tienen esta postura son tipos multimillonarios que en nombre de la pobreza multiplican la pobreza para poder seguir multiplicando sus beneficios. Lo que sucede es que desprecian al sector productivo, desprecian al que está en el segmento de lo privado, desprecian al contribuyente, porque viven de ellos, pero realmente multiplican la pobreza. Si se hiciera un blanqueo, que es un término que se usó en su momento para los capitales, descubriríamos que tenés cerca de 5.000 barrios que tienen casi 6 millones de compatriotas en esos contextos. Y que es injusto para ellos, porque están de rehenes ahí, y es injusto para el que se considera abusado porque compra con su esfuerzo, sostiene con sus impuestos toda una estructura que se le cae encima. Pero usted dice que hay solución. Hay solución, es el blanqueo. Es el blanqueo. ¿Qué significa? Legalizar todos estos barrios que algunos tienen hasta 40 años, escriturarlos. De hecho, eso ya hizo el gobierno de Macri. Empezó. Que lo hizo a Grabois, incluso. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, como dice el bolero. Ahí, esa fue una medida o mal comunicada o mal comunicada. No, ustedes nunca se recuerdan implementó. esto, tenemos Lo hizo. poco tiempo, pero No, entregaron... no se instrumentó. No, Se pero se creó hizo- un fondo, está la plata. Se hizo un no se ejecutó acuerdo nada. que lo tenía Carolina Stanley, que lo hizo con todas esas organizaciones sociales que estábamos hablando antes, y hicieron un mapa muy bueno de todo el Sí. país. El único ¿Quedó? censo que Diego, hay. Pero no se Exactamente. entregaron las escrituras. No. No. Bien. Si me permitís, Y redondeo bueno, ahí... Lo aprobó el redondeo la idea. Congreso eso. Un blanqueo y entregarle la escritura a la gente permite que esa gente empiece a pagar impuestos igual que los demás. Permite que esa gente tenga la libertad de ser propietario. Pero déjame ya cerrar esto. ¿Y por qué no se hizo? Digamos, porque si me das la pelota bajo el arco, ¿es gol o no? ¿Metés el gol o no? No. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no Ah. quieren a la gente libre. No quieren a la gente libre, la quieren de rehén. La propiedad privada le da libertad a esos vecinos. Y pagar impuestos le da libertad. Y además da justicia a todos los que están pagando impuestos que se sienten unos giles. En cada uno de estos municipios, por ejemplo en La Matanza, la mitad paga impuestos y carga con los costos de todo el claro. municipio. Bien. La otra mitad vive en asentamiento en calle de tierra sin escritura. Quieren ser dueños. Hay que darle la posibilidad de ser libres. Bien. Y que paguen con sus impuestos sus servicios y darle los servicios. Y incluso eso permitiría que el que paga impuestos hoy, tal vez por 5 o 10 años no tengas que aumentar las tasas porque estás nivelando la carga Absolutamente. del Estado. Lalo Creus, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ¿qué hacemos? Una tanda, sí, eso sí. Nelson Castro, hola Nelson, gracias por venir. ¿Cómo están? Bella noche. Un saludo para CCK, todos. Ballena Azul, que es como el auditorio más Sí, importante sí. de ahí, donde tocan orquestas, un Sí, lugar sí. de música muy importante. Ponele un título a lo que pasó con Cristina ahí. Disonancias en la Ballena Azul. Yo he presentado orquestas ahí. Suena de lindo. Qué lindo suena. La acústica es muy buena. Sí, no para esto, digamos, para otra cosa. Cuando toca una sinfónica, digamos, no esto, que es un mamarracho. Pero bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? ¿Por qué elegiste ese título? Bueno, porque forma parte de lo que Cristina genera. A usted le genera gracia cuando digo Cristina es mala. Seguramente está mirando esto y se está solazando. Entonces Cristina siempre, ¿qué busca? Crear disonancias. Lo que diría musicalmente un intervalo de segunda, que es lo más disonante, es el que se usa en Psicosis, la película de Hitchcock, que suena tremendo. Bueno, Cristina busca eso y lo logra con creces, con todas las consecuencias que esto tiene, fundamentalmente para el gobierno del cual ella forma parte. Así que lo quiero marcar. Pero Ahí- mira esto, forma parte, pero te comparto esto. A ver, Sí. forma parte o mirá. Sí, sí.
Ahí cantan, vamos a volver Bueno. de la mano de la jefa como si no hubieran vuelto y como si no estuvieran Bueno, esto en el es gobierno. el kirchnerismo. Hay dos cosas para marcar, señalaría yo, del discurso de Cristina y de esto. Cuando Cristina dice, si vos te crees, se lo dice Alberto Fernández, ¿no? Digamos, ocurrió una cosa muy curiosa, es decir, cuando terminó el acto era tan claro que era para Alberto Fernández que todos los secuaces de Cristina le decían a los periodistas que ahí estaban, esto no es para Alberto Fernández, ¿no? Era tan claro que era para Alberto Fernández que los secuaces decían, no, no es para él, con lo cual si había alguna duda quedó confirmado. Pero hay dos cosas de Cristina, cuando dice, si vos te crees que porque tenés el bastón y digamos, la banda, tenés poder, te equivocás. Frase, el poder lo tengo yo. Así que no necesito la banda y el bastón para tener poder. Primer elemento, ¿no? Que va dirigido a Alberto Fernández. Segundo elemento de estos cánticos que entre comillas eran bastante desafinados. La verdad que irritan bastante el corte, y te digo, escuchar eso. Por lo menos podría haber un coro un poquitito mejor para cantar, digamos, esta canción, esta retaíla tan conocida. En medio de su desafinación, lo que marca esto es la posibilidad de la candidatura de Cristina en el 2023. Eso no hay que descartarlo, mi querido amigo Diego, a la luz de esta realidad muy clara de este catastrófico gobierno del cual Cristina no se siente, intenta no sentirse parte. Así que atenti con esto porque los cánticos no son un chiste y no son algo casual. Todo lo que ocurrió ahí estaba preparado. Sin embargo, uno ve que ni Alberto desplaza a nadie, ni que Cristina, por más que digamos, lo critica a Alberto Fernández sin nombrarlo, hasta lo humilla, sin embargo, ni rompe ni se decide a ir más fuerte. Es como más amenazas que hechos reales. Ni Bueno. Alberto echa, ni se despega, ni Cristina se baja. Bueno, dos cosas. Primero, Alberto no echa porque de los que él quisiera echar no puede echar a nadie, así que tiene que echar a los propios, a Guzmán, a Cafiero, y si echa a esos, ¿con quién se queda? Digamos, un gobierno que en la nada misma se queda sin nada, imagínate, se quedará cambiando ¿Puede pañales. echar a Basualdo, el subsecretario de Energía? No lo puede echar. Digamos, ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Porque claramente, digamos, esto se ha visto. Es decir, un subsecretario que le dice al ministro esto no lo vas a hacer, esto no lo vas a hacer. El presidente, si vos sos el presidente, sí, te vas. No, no se puede ir porque efectivamente el poder que tiene Basualdo refrenda esto que te decía. ¿Quién tiene el poder? Cristina. Para las cosas que le interesan a Cristina. Digamos, por lo tanto, a los únicos que podría echar Alberto Fernández es a los suyos. ¿Y con quién se queda? Así que eso no va a ocurrir. Tampoco va a ocurrir lo de Cristina echándolo, porque digamos, si Cristina agarra esto a mitad del río, no tiene ningún tipo de ganancia. Sí es posible que Cristina comience a pergeñar, ¿no es cierto?, un futuro a partir del 2023, agarrando las cosas, digamos, en propiedad, con un dominio pleno y con preparación plena en relación a esto. Así que vamos a vivir esta situación, la suma de esto da cero. da 0, 1 más 1 en vez de 2, 0. Por lo tanto, esto tiene una consecuencia muy clara. Ninguno de los problemas se va a solucionar. Ni la inflación, ni ninguno de los otros problemas. 6, 7 de inflación, Sí. el mayor número en 20 años, Así un es. mes que dé tanto. ¿Qué genera esto en el gobierno? ¿Y vos crees que hay un plan que se puede bajar la inflación, aunque sea algo? Mira, yo creo que en el gobierno lo que genera es más nada, más de nada, ¿no? Porque no hay ninguna... Vos lo escuchás a Guzmán, lo que habla... Guzmán habla como si estuviera, digamos, en una cápsula en la Torre de Babel, diciendo, no, todo va a andar mejor y más cuando todo anda peor, ¿no es cierto? Lo cual no significa que pueda bajar un poco. Hay que prestarle mucha atención. Ustedes lo vinieron analizando con Pablo, con Jessica, con todo el equipo, con La Espina, con Osvaldo y con Cecilia. El aumento de alimentos, el aumento de lo que subió la educación, digamos, lo cual sobre la gente de menos recursos es letal. Hoy vos ganás en Argentina un sueldo de 100.000 pesos. 100.000 pesos. No lo gana mucha gente, ¿no es cierto? Y digamos, y si en su vida cotidiana suele pasar algo, un imponderable y demás, le complica la vida absolutamente. Así que imagínate los que ganan 40, 50, 30, ni que hablar de los jubilados, ¿no es cierto? Así que claramente acá hay un problema político
y hasta que no se solucione el problema político, el gobierno no va a poder solucionar este problema. Cosa que es un mensaje también para la oposición, ¿eh? Bien. Futura, ¿eh? Es verdad que vos decís Cristina es mala. Sí, es mala. Yo también me río con eso. Y además lo disfruta. Pero pará. Pero vos ahí definiste en una palabra a alguien. Definí, así como decir, Cristina es mala. ¿Alberto qué es? Alberto es un mentiroso y como todo mentiroso es un pusilánime. Es decir, yo me considero uno de los que creí que era otra cosa. No, andan circulando por ahí los videos con los memes que se generan, digamos. La expectativa que teníamos era que era otra cosa. Nos encontramos con alguien que es un mentiroso y por lo tanto un pusilánime que lo que le interesa es aguantar en el poder el más tiempo posible, porque efectivamente le gustó la presidencia, esto está claro, Alberto Fernández le gustó la presidencia. Así que tenemos entre una mala, digamos, porque es mala, la actitud de Cristina, lo de Sí. digamos, Lo de Bonadío, contémoslo. Cuando Bonadío dice, bueno, Bonadío empiezan a reírse y no sirven, dice Dios. Como Dios se encargó de él. ¿No es cierto? Vos podés criticar a las personas muertas, ¿no? Porque la calidad de muerto no te hace ni más bueno ni peor. Yo he criticado y lo critico a Néstor Kirchner. Y lo hago con tranquilidad porque yo en la cara le dije que era un corrupto. Así que no tengo ningún problema en decir, este hombre es un corrupto. ¿Cuándo le dijiste en la cara? En el año 2001, cuando vino para la crisis, 2002, vino un día y le dije, mire, gobernador, le quiero decir que yo lo escucho a usted con atención. Son muchas las voces calificadas con evidencia que dicen que usted es un corrupto. Se cayó y dijo, esas cosas no contestó, así que no tenía nada para decir. Claramente fue la confirmación de eso, ¿no es cierto? Así que vos podés decir, un mal juez y demás, burlarse habla de la calidad, ¿no es cierto?, de la persona. Por eso digo, lo digo porque es una cosa descriptiva, no es calificativa. Digo, Cristina es mala, digamos, y tiene un afán entre lo burlón y lo destructivo permanente. Así que no pierde oportunidad de usarlo. Por eso, como me gusta a veces terminar con una frase, eso demuestra que la Argentina es bíblica. Y para este momento, ese gran libro que es el Eclesiastés, que es del Antiguo Testamento, tiene un versículo 1:15 que se aplica para esto, que dice así: nada de lo torcido podrá ser enderezado, mientras los problemas seguirán siendo incontables. Este gobierno. Nelson, gracias como siempre, gracias. un honor. Vuelvo. Segundos finales. ¿Alguien tiene idea si va a generar alguna repercusión, si va a haber alguna respuesta? Lo digo porque Guzmán en su momento respondió, Aníbal Fernández respondió frente al embate del kirchnerismo más duro. ¿Habrá alguna respuesta? Mutis por el foro frente a lo del bastón presidencial y la banda presidencial no significa necesariamente tener el poder. Por ahora, Viernes Santo es ideal para el silencio de la Casa Rosada y que dejen pasar la cosa. Bien. después de Pascuas. Después, todo ocurrirá más adelante en Argentina. Bueno, hemos llegado al final, ahora a dos voces. Gracias.